Queridos hermanos, vamos a iniciar esta celebración de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Son las expresiones que, según los evangelios, pronunció Jesús durante su crucifixión. Estas palabras no son solamente un relato histórico, sino que son fuente de meditación para cada uno de nosotros, con su enseñanza espiritual profunda. Cada palabra refleja el amor de Cristo, su entrega, su sufrimiento, su entrega y su misión de redención. Vamos a celebrar en este momento, iniciamos esta liturgia del Viernes Santo que nos permite a nosotros acompañar a Jesús en su pasión, profundizar en su sufrimiento y comprender el misterio de la salvación. En primer lugar, queridos hermanos, el significado teológico, el significado que Dios nos ofrece es de entender la revelación del amor divino de Dios para con el hombre, cómo Dios nos salva. Cada palabra muestra cómo el amor de Dios se manifiesta incluso en el dolor extremo de la cruz. Jesús entrega su vida voluntariamente, enseñándonos la fuerza del amor y del sacrificio. También, queridos hermanos, nos enseña a entender y a vivir el perdón, la redención, el amor de parte de Dios para con nosotros. Desde la cruz, Jesús ofrece el perdón incluso a sus verdugos y la redención a la humanidad. Esto resalta el poder del sacrificio para restaurar la relación del hombre, de cada uno de nosotros, con Dios, volver a Dios. Y por último, queridos hermanos, la confianza y la esperanza. Todo camino de cruz, todo camino de dolor nos lleva hacia la resurrección. El momento de crisis significa justamente crecimiento. Y por eso en este Viernes Santo, con nuestra cruz que tomamos y seguimos a Jesús, nos disponemos a confiar en Dios, incluso en los momentos de angustia, en los momentos de abandono. Su ejemplo y su esperanza nos da, ante el dolor y las injusticias, la fuerza para seguir luchando. Por lo tanto, es una dimensión de nuestra humanidad que entiende el camino de la divinidad. Vamos a prepararnos ahora para iniciar este momento de nuestra celebración. Podemos sentarnos y vamos a iniciar con la primera palabra. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, tenemos esta primera palabra que pronuncia Jesús en la cruz. Perdónales, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En primer lugar, queridos hermanos, miramos el perdón como la esencia del reino de Dios. Es decir, lo que nosotros encontramos en la vida cristiana es la gran riqueza que nos ofrece Jesús a través del perdón. Dentro de la historia de la humanidad, al inicio, si uno mataba a alguien, estaba la venganza. Entonces uno iba
le mataste a uno de mi familia, entonces yo le mato a todos. Genocidio. Hay por y perdón. Después viene una ley que se llama, y que después utiliza el Antiguo Testamento, la ley del talión. Esa ley comienza con el rey Hammurabi, 5000 años antes de Cristo. Él dice, no se puede. Si le mató a uno, no podés hacer un genocidio y matarle a todos, sino que tenés que matar también a uno en todo caso. Si le mató a dos, a dos. Y comienza así aquella famosa ley que ya era un gran paso en la humanidad. La ley de Hammurabi, que era la ley del talión, se llama, que lo escuchamos, ¿verdad? Incluso en el Antiguo Testamento. Jesús también había dicho, ustedes escucharon decir a sus padres, con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, la tercera, y es el tiempo del cristianismo, el tiempo, y es lo que Jesús nos trae. Justamente Él nos dice aquí desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en nuestra vida cristiana, el perdón, queridos hermanos, no es una opción. Le voy a perdonar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya perdonada, mantenido? No. Aquí, queridos amigos, es una convicción. Es el núcleo del mensaje de la vida cristiana. Incluso Jesús, en San Mateo, nos habla y nos dice justamente, amen a sus enemigos. Perdonen a aquellos que les han hecho mal. Y la oración que sintetiza y que Él nos había enseñado, el Padre Nuestro, justamente pone al amor como lo central. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y así entonces, Señor, ayúdanos, porque es muy difícil, ¿verdad? Ayúdanos a perdonar también. No nos dejes caer en esa tentación de la venganza. En primer lugar, queridos hermanos, tenemos que hoy rezar y pedir con esta primera palabra en nuestra reflexión de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, comprender la ceguera humana, nuestra propia ceguera. Porque Jesús dice aquí, no saben lo que hacen. Esto quiere decir una ignorancia, pero no es simplemente una ignorancia, anda ya y agüere la escuela, ¿verdad? No en ese sentido, sino que también eso influye muchas veces a una ignorancia que nosotros no transmitimos, no pasamos el amor, la fuerza del cristianismo, una verdadera catequesis. Daya así la catequesis, daya así la tupa ove, daya confiesa así. Y claro, entonces vivimos en una ignorancia de la vida cristiana. Por eso, queridos hermanos, es muy importante salir de esta ignorancia. Y para eso la propuesta de la Iglesia que nos hace en todos estos tiempos fuertes de la Semana Santa es el de participar siempre, en primer lugar, de lo que se nos ofrece como pedagogía y como camino, pero para entender que la misión del cristiano, nuestra misión hoy es la de hacer llegar a todos la gracia del Señor. Y esa es nuestra misión como cristianos. Todos estamos llamados entonces a vivir este modelo radical. Este es un modelo radical, no es un modelo opcional, decíamos, sino que el Señor siempre nos dice, esto es lo que como cristianos tenemos que vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, nos ponemos de pie. Oración. Señor Jesús, en la cruz pronunciaste palabras de perdón cuando todo parecía perdido. Hoy te pedimos que nos enseñes a perdonar con el mismo corazón que tuviste. Ayúdanos
a comprender la ignorancia de quienes nos hieren y a responder con misericordia y con amor. Que tu Espíritu, Señor, transforme nuestro rencor en amor, nuestro dolor en compasión, nuestro miedo en valentía para reconciliar. Haznos instrumentos de tu paz en la familia, en la comunidad, en todo lugar donde la injusticia y el odio buscan imponerse. Que nunca, Señor, olvidemos que el perdón es la fuerza, la libertad y el camino hacia ti. Ayúdanos a vivir según el ejemplo de tu Hijo, para que nuestra vida de comunidad sea reflejo de tu misericordia infinita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Segunda palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, esto para nosotros es una enseñanza que Jesús nos promete, la salvación eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La vida eterna, queridos hermanos, no depende simplemente de nuestras obras, porque las obras son resultado y consecuencia de nuestras convicciones. Esto es lo importante que tengamos en cuenta. Las obras son resultado, consecuencia de lo que nosotros creemos. Con respecto a esto, muchos filósofos, pensadores han escrito y han dicho, por ejemplo, ¿qué es lo que mueve el mundo? Y muchos, los que tienen mucha plata, dicen, aquí lo que mueve el mundo, llave la mongué a traer mi plata, hectare con la dólar, entonces a mongué. Puedo hacer trabajar o no hacer trabajar a la gente. Y muchas veces nosotros así pensamos que nuestro país va a salir adelante porque dimos 500.000 puestos de trabajo. Ya voy a para allá, llevo vete para. Y pone ahí, ya con el trabajo. No es la plata lo que mueve el mundo, sino que justamente son las actitudes y son las ideas, queridos hermanos. Y por eso Jesús, hoy, que nos está prometiendo el reino de Dios, nos está diciendo que primero nosotros tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Y esa es la idea principal y elemental que cada uno de nosotros tiene que tener impregnado en su corazón. Porque yo puedo tener mucha plata, pero si mi idea es simplemente hacer el mal, ¿se dan cuenta? Estas guerras que tenemos en el mundo. Pero cuando uno mira, millones y millones y millones de dólares te cuesta una bomba para matar a los hermanos. Te cuesta un superavión de guerra que tiene que ser invisible a los radares, etc. Millones y millones de dólares. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es la idea? ¿Cómo yo voy a utilizar esta riqueza que el Señor ha puesto en el mundo? ¿Cómo utilizamos? Entonces, por eso el Señor apunta a esto cuando nos está diciendo con esta segunda palabra. Yo te aseguro, dice, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
pero no porque obras de una o de otra manera, porque ella será consecuencia de tu convicción. Que algunas veces podemos quedar simplemente en actos muy elementales, pero que no nos comprometen directamente a un pensamiento profundo. Por eso, queridos amigos, la centralidad es siempre, en este sentido, la conversión del corazón. ¿Cómo vamos a utilizar de nuestras riquezas personales? ¿Cómo vamos a utilizar de esta gran riqueza que el Señor nos ofrece, que es nuestra propia vida, que es nuestra propia existencia? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Porque estamos convencidos profundamente en este caminar del seguimiento de Jesucristo. Y desde aquí, queridos hermanos, vamos a entender que la cercanía de Dios en su sufrimiento, Él que muere en la cruz por nosotros, es justamente porque nos ama, porque nos quiere, es capaz de darse, de entregarse totalmente por nosotros, para que nosotros podamos entender que es la actitud, que es la convicción, que es el amor que nosotros llevamos en el corazón, lo que va a hacer que después cambie el mundo, cambie nuestra sociedad, cambie nuestra familia. Por eso, queridos hermanos, así como este que está aquí al lado de Jesús, Jesús le promete: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Nunca entonces es tarde para el arrepentimiento. Hoy en este Viernes Santo, en nuestra reflexión, en esto que estamos celebrando juntos como comunidad, reconozcamos que nunca es tarde. Pudimos haber tenido una vida equivocada, errónea, un camino equivocado, pero sin embargo el Señor hoy nos invita a hacer un camino de arrepentimiento. Y es nuestra fe activa. No es una fe, queridos hermanos, que tenemos que dejar ahí dormida. La ñandena ya hay la misajabe, ñandena ya hay no ya comulgana, ya confesar, etc. Entonces tu fe es una fe pasiva, porque vos decís, sí, yo creo, pero estás ahí. No, la fe, el amor, el arrepentimiento te lleva siempre a la acción. Una fe activa tiene que estar en acción, justamente para que produzca frutos, queridos hermanos. Y Dios acompaña siempre también al que se arrepiente de corazón. Por eso es que este que está aquí al lado de Jesús y le pide a Jesús esa salvación, le dice: hijo mío, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Que así sea. Padre nuestro que estás en el del mal. Oración. Señor Jesús, tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, enséñanos a reconocer nuestra necesidad de ti en cada instante de nuestra vida. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a tu misericordia sin miedo a confesar nuestros pecados y nuestros errores. Que tu gracia, Señor, nos transforme, que nos dé la certeza que siempre podemos volver a ti sin importar cuán lejos nos encontremos. Haznos humildes, confiados y valientes para aceptar tu perdón y ser un instrumento de esperanza en nuestra comunidad para los demás. Señor, que en la prueba y el sufrimiento sintamos tu presencia cercana y que nuestra fe en ti sea refugio y luz. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a cantar un poco y después la tercera palabra. Tercera palabra. Si estás buscando el
palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esta tercera palabra de Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. En primer lugar, queridos amigos, es Jesús que al dirigirse a la mamá y luego al discípulo nos habla de las dos actitudes importantes y esenciales en nuestro caminar de comunidad, en nuestro caminar de la vida. Es el vínculo profundo que nosotros le llamamos de fraternidad, de hermanos, el frater, el hermano. Es el camino que hacemos como comunidad. Todos somos hermanos, desde Adán y Eva, la humanidad como tal. Y entonces, queridos hermanos, cuando Jesús le está diciendo aquí, mujer, ahí tienes a tu hijo, mujer en la Biblia significa comunidad. Mujer significa humanidad. Mirando objetivamente, van reflexionando y descubren. En la Biblia dice, ahavá quiere decir el amor a la humanidad, el amor a esa persona, la concretez desde donde nosotros provenimos. Eso quiere decir ahavá en hebreo. Y ahavá quiere decir Eva. Ahí está nuestra traducción. Entonces, Eva representa a la humanidad. Todos somos Eva. Todos somos hermanos desde el mismo origen, Eva. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, esta comunidad, por eso le dice, ahavá, Eva, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y es una de las características tan lindas y tan grandes que tiene una mamá siempre por la familia, porque todos nosotros, toditos, los que estamos aquí, nosotros provenimos de un seno materno. Toditos estuvimos en el seno de una mujer, de una humanidad, de una ahavá. Todos provenimos de ahí. Y entonces esto significa, queridos hermanos, que somos una gran familia. Y cuando le dice mujer, mujer, comunidad, humanidad, iglesia, familia, papá, mamá, ahí tienes a tu hijo, quiere decir que es ese gran amor y esa gran ternura que cada uno de nosotros tiene que tener hacia la humanidad, hacia el hermano. Ya llegue esa peana, ya llegue esa cuana, porque todos somos hermanos en la humanidad, en la creación. Y por eso nosotros nos decimos, en la reflexión bíblica, en la reflexión del Evangelio, siempre decimos que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Todos provenimos entonces de ese mismo seno materno. Y por eso, queridos hermanos, en primer lugar es la preocupación por los demás. Jesús desde la cruz anticipa esta comunidad eclesial. Se anticipa y dice, dale ustedes como comunidad. De ahí viene la palabra griega, eclesia. Eclesia quiere decir comunidad. Eclesia quiere decir el atiguazú. Belleza, peana, jape mañá, belleza, cuá, mábalo y coteneajina. Por eso, como consecuencia, se dan cuenta que la caridad es demasiado importante en la vida del cristiano. Pero en la vida bíblica luego, el judaísmo de por sí, siempre el hermano, el que está a tu lado, ese proviene de Dios. Es tu frater, el que está a tu lado. Y de ahí viene también el prójimo, el que está a tu lado, el próximo a ti. Y desde aquí entonces esta comunidad eclesial, esta comunidad que formamos nosotros hoy como humanidad, somos responsables de nuestros hermanos. Hoy con esta tercera palabra, queridos hermanos, que estamos reflexionando, mujer, ahí tienes a tu hijo
Y luego, hijo, ahí tienes a tu madre, nos responsabiliza el uno por el otro. ¿Y qué significa? Hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora hay que dar la vuelta a la tortilla. Quiere decir que si tu mamá, tu comunidad, tu iglesia, tu humanidad quiere que vos seas una buena persona, oye, apénderes, oye, preocupándoles, y que tu anguanchala, hoy como ande y gente ya es enseñate. Hoy con su gente ahí. Se mandó a malas abuelas y pero gente y, amba dice la gente y. La gente y yo vengo a dice la comunidad, la familia, no ni responsabilizáis de la educación de la prole. Oye, ya y sube fuera. Toca cuá, y toca cuá y se aguayna vea. Y entonces cuando no hay educación, cuando no hay formación, cuando no hay ese deseo de que la comunidad crezca, todos somos responsables, queridos hermanos. Y por eso dice después, hijo, ahí tienes a tu comunidad. Hijo, ahí tienes a tu sociedad. Esto nos llama a una gran responsabilidad, queridos hermanos, esta palabra de Jesús. Porque en el lugar donde nosotros estamos, cuando te dice hijo, UPA dice que cada uno de nosotros, formamos parte de esta comunidad. Formamos parte de esta familia. Es como decir, si yo quiero que esta capilla de Cacupemí sea una capilla, pero que viva con entusiasmo, que viva su vida de fe y que siga verdaderamente al Señor, mala olla pota opea, mala olla pota la comunidad. Y cada uno de nosotros. Se llamando a BTI para y oye, lleva eso bueno. De esto se encarga la comunidad, de esto se encarga después los hermanos, toda la comunidad es responsable. Es indúgena. A ver, medio hasta como posilento más, si ves a ver ahí. Jamás pico la comunidad, ¿verdad? Porque alguna vez señal de país, ya pues paité la responsabilidad. De esto se encarga el gobierno. Jamás pico la gobierno. Jamás pico. Tiene nombre y apellido. Con su bigote y con su lente. Cada uno tiene. Pelo y señal ya es ahí, señor. Entonces, queridos hermanos, estos dos elementos son muy importantes. La comunidad, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ñaña responsabiliza que por cada miembro de nuestra comunidad. Ya guataponas anguay se venían de yara buecueri. Ya poponas anguay las cosas. Pero al mismo tiempo recordemos que cada uno de nosotros, yo como sacerdote, yo como país, entonces yo como sacerdote tengo que hacerme responsable ¿de quién? De mis hermanos, de mi comunidad. Yo como hijo tengo que hacerme responsable ¿de quién? De mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi barrio. Ya tengo la ñamuca cuata, pero para eso es la responsabilidad. Así que, queridos hermanos, esta tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a la humanidad. Es un llamado a construir familias en la fe y en la solidaridad. Y yo creo que todos nosotros no hace falta ni decir demasiado, porque sabemos en el barrio, sabemos entre nosotros, entre la familia. Estaba en la sí o sufría, porque la imena y caú, no se la tupa ove, no sé, no ni reunirse yo ahí, no entendéis, no endusé a bebe. A esta pecha la ñan de barrio, ahí ya sufrí, porque ya con la ñan de vecino que pega que amoa, porque hoy cover vio correr, hoy construí la, vaya chespirito, vaya, hoy cómo andar, ya ubicá la ñan de muralla cuera, 5 o 6 metros, ya construían, ya mañana alambre electrificado, ya mañana cámara, a ver, oye, monda llegaba llegando y cuál, más lo llevó, y así somos, queridos hermanos. Palabras tan sabias de Jesús desde la cruz. ¿Cuál hay testamentos y nada las yañan de? Ahí por ahí de mujer, comunidad. Na bebe ereco. Así que entero detalle de persona, porque ñandela ya por ahí no como comunidad. Entonces no le damos el pan nuestro a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Nañamonga cua por ahí lleva. La ñandeme en bucuera.
Y al mismo tiempo, si nosotros, yo personalmente, no me responsabilizo de mi comunidad, de mi nación, de mi grupo, la misma cosa. Entonces me lavo las manos y espero toyapó la comunidad, toyapó hicuay. Eso tampoco no vale. Queridos hermanos, pidamos con esta tercera palabra que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración. Señor Jesús, en tu cruz nos mostraste que el amor verdadero no se mide por palabras, sino por actos de cuidado y entrega. Ayúdanos a ver en los demás a nuestros hermanos y hermanas y a actuar con responsabilidad y con compasión, especialmente con los más vulnerables. Que podamos construir comunidades donde el sufrimiento se transforme en esperanza y donde la fe sea lazo que une corazones. María, Madre de todos, Madre de la humanidad, enséñanos a acompañar, a sostener y a proteger, como tú lo hiciste a tu Hijo. Que cada gesto de amor sea semilla de justicia y paz para que tu Hijo crezca cada vez más. Y enséñanos a nosotros como hijos a preocuparnos y a actuar por nuestra comunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a cantar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la cuarta palabra que pronuncia Jesús en la cruz. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo y también en el Evangelio de San Marcos, que toma una expresión del Salmo 22. Elí, Elí, lema sabachthani. Vamos a volver a escuchar hoy en el relato de la pasión. Queridos hermanos, aquí está el significado. Es que Jesús asume el sufrimiento del hombre, pero lo asume de una manera total. Por eso es que nosotros en nuestra fe decimos, Dios que se ha encarnado. Hoy estamos haciendo y estamos entendiendo ese misterio que hemos celebrado el día de la Navidad, el 25 de diciembre. Andrea Bella voy a página curia lleva chichulina y comita mi chichichi que nació, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el significado profundo? Y hoy lo estamos entendiendo. Dios que asumió nuestra carne, Dios que asume nuestra debilidad, Dios que se hace igual a nosotros. Y entonces aquí con esta expresión, Elí, Elí, lema sabachthani,
Dios mío, ¿por qué tú abandonar a mí? Ñande yara entonces ave ahí lleva oñandú va eva lamba así, oñandú va eva la sufrimiento, oñandú va eva la situación, queridos hermanos, del pecado. Ahí está, la situación del pecado. Va el añade vos sufría ese yo que fuera. Va el añade boriajú ñande chapía ya tiriri bebir ya yaiko aña bo urra político ya sami o me eva ñande de sueldo mi bebé ña saingo hangua bebé ya cobra hangua algún plata miña va por ir va esa pecha. Pues ñande boriajú ñande trabajo y lo que sea. Va el vea ana bebé causa del pecado. Es decir, aquí el Señor nos está pero delatando. Hey, pon ahí te digo ñande. Hey, pon ahí te ñande. Eli le masa bajani ñande llana. Va ego de la serie yare ñande llana. Va ego orela roi coupecha. Va ego ñande llana de la reñe pon ahí te diga que nos das la paz, la felicidad, el amor, la alegría, la resurrección. Andi catúe de orela ro majeu bebé. Porque ese es el trabajo y la tarea esencial y fundamental que el Señor nos pide, construcción del reino de Dios. Es decir, queridos hermanos, en realidad, la ñandella yapoajina en este caminar de nuestra vida es descubrir la revelación, va esa va peñan de llana, o esa caña de jinambe catupe, cómo vamos a llegar a una verdadera resurrección. Resurrexit quiere decir levantarse. Resurrexit quiere decir, queridos hermanos, vivir en felicidad. Resurrexit quiere decir, queridos hermanos, tener una vida de acuerdo al plan de Dios para el hombre. Ahí se dice que va a ver, daya saya la moriajú, daya saya la varia, daya saya la ibaía. Entero etea ya de con la posibilidad de la educación, entero etea como humanidad ya de con la salud, entero etea ya de con además que no es solamente lo gratuito porque está con la o pagamos yo oye pedazo y la trabajo y la hospital hablando de con la boja yo y bájale ya vete ahí mondada en segundo grado más hoy hoy la faltan de porque nunca aportó algo más. Queridos hermanos, esto significa hoy Eli lema sabachani, ñande ya, va erigo ñande la upecha la oikoina, va eri la oiko upecha. Dios también se pregunta, Jesús también se pregunta, pero no nos olvidemos, queridos hermanos, que cuando Jesús está asumiendo este sufrimiento en nuestra totalidad, queridos hermanos, en la totalidad del sufrimiento, no pensemos que Jesús es un Dios mágico. Dios no es mágico, sino que la magia Dios ya puso en el corazón de cada uno de nosotros y eso es lo que estamos esperando descubrir y levantar y abrir los ojos. Y antes de ello con la verdadero mago, ñande la yeyapona lleva, coñan de parroquia, coñan de capilla, peñan de familia, lo icopona janguá. Yandela yapona la magia, ¿con qué cosa, queridos hermanos? Con las riquezas que el Señor nos ha dado y nos ha regalado. Por ejemplo, todo lo cuña cara y cuera lo cocina cuaye, guave, pe cuabona. Si arjata bm ingredientes. Ame etande por ejemplo, abatía, arutan de la abatía, arutan de la aceite mi, arutan de la yuku. Aguerutan de baega tu riba surupi amaire ya bota de cuña caray baire ya bota una rica sopa esa apilla baitemos y le ya bota a la sopa hinaguri. Bueno, apeisa peñan de llana nos da los ingredientes, cada uno de nosotros con sus cualidades somos un ingrediente dentro de la sociedad. Pero de cuña caray dentro de te añan de pe ingrediente peñan de yara o me añan de upea, entonces ya pone una rica sopa. Ñandela ñamboyeje adajina. Hay cature ya puay, vai catuay ya po, otra cocina cuá. ¿Qué vas a hacer? Otra posibilidad, vai catur. Polenta,
Así botar hoy se gurin baipu, porque hoy ahí lo ya por la baipu yo ya por. Baipu ya por ver que ya por la. Bueno, pero gente ahí con la baipu allá, gente ahí al final de cuentas. Bueno, pero baipu ya en sentido positivo por lo menos es. Pero ahí, queridos hermanos, la uberecoa la ingrediente y pone interés de yara de coñande netame de familia de parroquia ve familias buenísimas, jóvenes buenos, pero sin embargo en vez de que ella po ve y pon a mí ella pon baipu ella po veñan de coevi veñan de netame baipu ella po jamás lo vea porque anda ya puru pon ahí da ya puru adecuadamente. Pelle me dice, hebio la sopa la riguasurupia une. Hebio, sopa sin huevo. Da hebio. Jata. Mira un poco, eso yo no sabía, pero interesante. Aprende a saber. Y algunos hacen así, queridos hermanos. Óñeme en baitén de la ingrediente. Japer riguasurupia, ahora japaité y bolsillo. O mondá. Y entonces pedí la ñan de asfalto, ñan de ruta, a ver, ya me baité, llevamos de esquina. Y ponacurico, pues. Y ponaco y coge, hace oñes en dura, él allá es que, o arregla para ite que pero mene o arregla pesa ante, va y ya es ahí señale. Bueno, queridos hermanos, esta palabra, la cuarta, que justamente el Señor nos dice, Dios mío, es porque Dios mismo asume todo lo que significa para nosotros el dolor, la angustia, las situaciones de pecado que existe en nuestra sociedad. Por eso, queridos hermanos, el dolor que nosotros sentimos, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un llamado a nuestra conciencia. Ya dije esa cuajanguaisa, ya dije esa peajanguaisa, ya mañana ya es bueno, Dios mío. Quiere decir que oré lando ya por ahí ajinará. Dere ya poporamba porque me embaite ore, la roicote me mía, la roya pojangua, petembi ujea para la sociedad. Ahí va a ver, petembi yo mondá la regla surupia, otro yo mondá la cambú, otro yo mondá la vea para el habitante, ahí va a ver, farofa ante mareuta. Vender coima va, ni cambú, mire muy hablan de farofa vender coima. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que nos llama a tomar conciencia en nuestro camino de fe. Dios mío, el dolor, queridos amigos, se puede convertir entonces en oración. Y por último, queridos hermanos, muy importante, todo abandono, pero bien sentido, cuando nosotros sentimos, ñañandú, que estamos en la pobreza, ni la ñande ya pude. Y bebé, que nambreo ahí que hay menos pobres, sacamos no sé cuántos pobres que estamos luego. A ver, enseguida iba aquí, ya no podemos más, ya pota economía de guerra, de la vea. Y antes rico pao ahí va a ver con ella poner la economía de guerra. Pero Pepe ya pota la economía de guerra. Siendo ya podemos ahí. Ya continuada de acobrada, hina. Tenía tu museo, yo ya puedo ir publicidad. Yo renuncio a lo que estoy cobrando de más. Vamos de ella, voy a ver. Con agua uja. Con la vecina marketing, ya es ahí señalando. Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros no nos sentimos y nos sentimos ese abandono verdadero, ahí se llama ella cuá. Dende ella cuá es que estamos mal, sino que estás queriendo figuretear, diciendo cosas irreales, porque esos son irreales, entonces nunca va a haber cambio y nunca va a haber conversión. Así es que si Jesús dice hoy, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se hace una pregunta directa ante Dios y dice, Dios mío, va a erbigo y dicatuila ñaseina co, va esta uña y me javejina. Va a ir a la nicatuila ñase, con boria juyo, lo que sea. Eso quiere decir darse cuenta, abrirse. Pero solamente cuando tocamos verdaderamente la realidad, queridos hermanos. Así que esta cuarta palabra del Señor nos invita a una reflexión profunda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Oración. Señor Jesús, en tu grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reconocemos nuestros propios gritos de pobreza. Cuando sentimos soledad, cuando todo parece oscuro, enséñanos, Señor, a seguir confiando y abrir nuestros ojos. Haz que este dolor de grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no se convierta en una desesperación, sino en oración viva que sube al Padre. Y aunque no sintamos tu presencia en ese momento, danos la fe para abrir nuestros ojos, comprometernos, creer y adherirnos en el camino que está más cerca de ti, porque nos lleva a la comunión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a cantar y reflexionar. Palabra. Tengo sed. Esta quinta palabra, queridos hermanos, la encontramos en el Evangelio de San Juan. Son 7, ¿verdad?, las palabras. San Juan capítulo 19, el versículo 28. ¿Y qué significa para nosotros, queridos hermanos? En primer lugar, no nos olvidemos que miramos a Dios, a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La humanidad, queridos hermanos, que se encuentran. Bueno, este elemento es importante porque la sed de Jesucristo, de un sentido histórico, podemos decir, su muerte, el Calvario, la lucha, la entrega. En estos días ahí, a través de los canales veía, todo están pasando sobre la pasión de Cristo, películas que nos hacen reflexionar. Oreñan de Yañe, estaron pasadas y la película pone justamente en este sentido, la vida de Cristo, la vida de Jesús. Y mirando un poco del aspecto histórico, ciertamente que es un Jesús que experimenta el sufrimiento corporal, el sufrimiento real. Y yo creo que todos hemos tenido o tenemos, de alguna manera, experiencia con el dolor. Ñande acá, ñande yururasé, ñande arasé, lo que sea. Y siempre nos quita, ¿verdad? Ñande etia, de gusto ñande emba, ni camelo, ñande yurube a ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, queridos hermanos, que Dios mismo quiso sentir también y ha sentido nuestra fragilidad, la fragilidad de la humanidad. O sea que ñande yarandas eiko ua oñe ñande cora ay ejina lleva. Porque ñande muchas veces la cora ay que tuya es tan bae. A mí ojo ahí la partido jabe ya o la jugador ve después que chutar basa. Ya, oye, vea, ya. Así ya se pega, todos jugadores, ya sabían, oye, boba algo. Pues sartronco de primera. Ega tú la director técnico. Bueno, apenas hay muchas veces nosotros, en la iglesia, en la comunidad. Penderoga pupe hoy hay muchas veces. Hate cuico ñande y la director técnico. Ñande ya eva la lo otro ya pona, pero de ella pues. Nene si de Muchas veces, pero si hay gente que lleva la ñanderoga, por ejemplo, está primero, tú llamas yo ya, ojo, y la itúan, dije la isin DJ.
Oña Cancuina, hola y familia, posible bebé. Cora ay es posible. Hombo posipala y tú ave hombo posipala y sube hombo posipala cuanto ña hermano cuera. Pero es tu intocable. Haendo aportar imba bebé, haendo me imba. Hay ari y cauye hiari. Apisa estamba ella reco. La ñan de sociedad. Pero pe ñande nambre, ñande intocable. Ñande en tema hoy el derecho humano hiari. Queridos hermanos, se dan cuenta, falta Dios. Ahí está. Tengo sed significa, queridos hermanos, tocar tierra, pisar tierra. Tengo sed quiere decir que Jesús también experimentó nuestros mismos sufrimientos. Y Ujeya lleva en el sentido bien físico, como un cumplimiento también de las Escrituras, queridos hermanos. Pero recordemos que si Jesús llega ahí a la cruz, porque este es un cumplimiento, el tengo sed, humanamente hablando, es porque Jesús se metió en nuestra historia. Jesús hizo parte de nuestra historia. Jesús caminó con nosotros. No es que Jesús viene simplemente ahí. Ustedes saben que hubo incluso dentro de la iglesia, hubo una corriente herética en los primeros inicios, ¿verdad? Que a Jesús le querían poner fuera del aspecto humano. Eso se llamó, ¿verdad?, la herejía del monofisismo. Mono quiere decir uno, monofisismo. No, él era Dios. Entonces, doña Anduyoimba de Cora hay gente más o menos, hubo orden. Bueno, vio, pea, la ñan de Yara, según el monofisismo. Una herejía total, grande. Tengo sed para nosotros significa, queridos hermanos, que es un Cristo que hace parte de nuestra historia y de nuestra vida, que sufre, que llora, que en la cruz también entonces grita por el dolor. Ya ema gurian que te lleva le masa bajani, oñandúa lleva, hago angatu oñandú lleva, tengo sed. Pero desde aquí, queridos hermanos, miramos también el segundo elemento, es la sed espiritual. Apenas entero que te haya huereco. Tena entero betea yaguereco nada lleva. Así como nosotros tenemos la sed. Pero ¿se acuerdan también el tercer domingo del tiempo de preparación para esta Semana Santa, tiempo de Cuaresma? Usted vengo ñandeña reflexionada en ese tercer domingo sobre la samaritana. La samaritana que venía todos los días, dice, a buscar con su cántaro y cambuchillo todos los días a Jesús y Josué. Llame etan de pe de neicotemo abeima co anga elare yuye ilare cajina cada día pe no neicotemo abeima porque yo soy la fuente, yo soy el agua viva. Queridos hermanos, entonces aquí tenemos que entender la sed espiritual. Esa sed será calmada, pero es el deseo que nosotros tenemos desde adentro. ¿Cuál es nuestra sed? Por ejemplo, la sed de amor. Todos nosotros buscamos el amor. Todos nosotros buscamos, a ver, vaya peñandera o gapu yo entiende mi janguá. Están en los sufribe añade apitebe. Están en los esca, tienen sed de vivir en paz. Hayagüisa IBM lleva. Está con la familia, la ni joga bendiga tú y la oico tranquilo mi. Jamás vea. Porque hay desorden. No hay amor, no hay entendimiento, no hay confianza. Baretebe. Además que ya y tu llama de la inguaingüima oña independizama mama la yuyeila eyecolan de sijanderure. Y además no sabes y te olvidas. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que falta mucha educación y catequesis? Del Saraima, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Eso, honrar padre y madre. No hace falta que nadie venga y te diga, ¿cómo ande a pitume? Pero entonces, para poder solucionar la sed de amor, quiere decir que primero tenemos que hacer un camino de concienciación en nuestra vida, en nuestro país. No hace falta, si yo te elijo a vos de presidente de la República, te elijo de ministro,
del hijo de director, no sé, de esto, de aquello. No hace falta que yo vaya y te diga, ahí va para la Japona. ¿Y cuapama niño? O yo pienso que por lo menos era cuapama. Vean con ello, bebé. Por algo. Ahora si sos un fraude dentro de este caminar de elecciones, otro menos igual hijo con una sandía. Pero todavía tenemos que entender, porque todos tenemos sed espiritual, sed de una transformación de nuestra sociedad, de nuestra vida, del hombre, de la persona, del corazón. Baila ya jecaje y se vea, baila ya usea, baila ya hipotá. Entonces, esta sed espiritual, Jesús tiene sed de las almas. Justamente en el libro del Génesis, capítulo 14, muy interesante, después de la guerra que hay entre los reyes, ahí Abraham se va, le venció a 4 reyes que vinieron a luchar, y Abraham les persigue y los vence, a 4 reinos, Abraham con su ejército, y al final le dice, cuando le va a quitar los botines, él dice, no, ya no hay botín la cosa superficial, y le dice una frase muy importante que está ahí, dami ánimas cetera tolle, vais a ver, latín bebe imagina, dami ánimas, dame a las personas, dame a los hombres, dame a mi gente, cetera tolle, todo lo demás virorei, era japá, todo lo demás, si no se interesa y la oro, si no se interesa y la virorei, porque mía, son recursos naturales que Dios nos ha regalado y que siempre lo vamos a tener, porque pean de enderamos ahí de bolsillo, hermano rie, riepe, de enderamos ahí vea, pero pita payeta, otro outa hoy purú. Entonces por eso le dice, quiero que me des a las personas, quiero que me des a las almas. Queridos hermanos, esta enseñanza para nosotros, cuando Jesús está diciendo tengo sed, es porque nos ama a nosotros, nos quiere a nosotros. Hoy potala ñandea, lleva ya yesa, guaya yesa, pea, haya ya poco tapé, nicotemea gina para nuestra vida, para nuestra familia, tener sed de Dios, sed de que el ser humano vuelva a Dios. Ojalá que cada uno de nosotros tengamos esta sed. Tengo sed que mi nación sea una nación, pero donde no exista sufrimiento, donde no exista pobreza, donde no exista niños. Esa es mi sed, ¿entienden? Esa es la sed espiritual. Busco a las personas. Quiero una parroquia donde no tengamos que estar ahí mendigando y diciendo, peyúbame, dejó la tu paobe, niña confesaico, baico peñonaino, baico peamo. No. Ese es, queridos hermanos, el verdadero sentido del tengo sed de Jesús. Quiere que seamos el Señor humanos, personas que vuelvan a Dios. Dame ánimas, cetera tolle. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración. Señor Jesús, tú que en la cruz dijiste tengo sed, reconocemos hoy nuestras propias sedes, sed de amor, sed de verdad, sed de paz, sed de un país mejor, sed de una parroquia que viva en la unidad. Danos, Señor, un corazón sensible para reconocer tu sed en los pobres, en los que sufren, en los olvidados. No permita, Señor, que vivamos indiferentes mientras tú sigues teniendo sed en el mundo. Sacia, Señor, la sed más profunda de nuestra alma. Sacia, Señor, la sed de nuestra capilla, Cacupemí, de nuestras familias. Y con tu amor, Señor, que esa sed nos
de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexta palabra, todo está cumplido. Sexta palabra, queridos hermanos, todo está cumplido. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, el versículo 30. Queridos hermanos, esta palabra no es una derrota. Y bueno, vaya pota, ave, she, aima kurusure, ama no tantema, etc. No. Ciertamente nosotros sabemos muy bien, queridos hermanos, que la palabra de Dios es palabra de vida en el sentido de que nos ofrece un camino, una pedagogía. Para llegar a la vida de la salvación. Y salvación quiere decir realización, felicidad. Esa es la pedagogía, queridos amigos. Hoy en día, no sé, en cualquier lugar donde vos te vas, las empresas, los colegios, en cualquier lugar, en la parroquia, siempre te hablan objetivos, estrategias, ahí está. Y después actividades concretas. ¿Para qué? Y para llegar a nuestro objetivo. La yandeyara o meañande hina ave es la estrategia para llegar al objetivo. ¿Y cuál es esta estrategia, queridos hermanos? Y es justamente la muerte y muerte en cruz. Todo se ha cumplido. Aquí, queridos hermanos, estamos mirando y sobre todo subrayando la plenitud y la consumación. Peñañe Punuiteyema hoy lleva el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14, y más que hoy andé, ¿verdad? Cuando el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Y en ese momento es que Jesús sale a predicar, después de que haya muerto y hayan decapitado, ¿verdad? Lo hayan llevado a la cárcel, a Juan el Bautista. Ahí entra en acción Jesús. El tiempo se ha cumplido. Esto quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que comenzar a meditar un poco. A ver, ¿cuál es este cumplimiento de salvación? Desde la Biblia es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Peñan de Yara y Yahweh, ñandé. Y lo hemos escuchado durante 5 domingos del tiempo de Cuaresma. Y sobre todo el que nos acompañaba con tanta fuerza era Isaías. Como hoy, ahí, el lobo que va a estar ahí con el cabrito, el león que va a estar ahí con, no sé, con el búfalo comiendo junto con la oveja y así. Son elementos que para nosotros en la humanidad son contradictorios. Nunca comían ni gato y un día lleva, porque enseguida le ve a ese animal y ya le come a pella. Sin embargo, Isaías, a través de esa imagen, nos está diciendo que entre nosotros, en la medida en que pongamos en práctica la estrategia, la pedagogía de Dios, vivir como cristianos, cumplir los mandamientos del Señor, poner en práctica Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la transfiguración. Ciertamente que va a haber cambio, queridos hermanos. Nosotros, si algún día tengamos un presidente o unos ministros o uno que están al frente de nuestra nación, que verdaderamente sean honestas, pero hablamos de honestidad, ¿entienden? Honestidad.
dopocoy a la ajeno, es decir, dopocoy de los recursos que le pertenecen a la gente y ponen en práctica. Evidentemente que se va a realizar esto. Upepeña diga tú tal ya todo se ha cumplido, aquí está cumplido. Aquí se ha cumplido, ¿por qué? Y porque el Señor nos da las estrategias. Las estrategias están ahí las estrategias. Tenemos sed, dijimos ya también, o sea, estamos deseando, estamos procurando, estamos buscando el bien. Y eso es lo que tiene que estar, decíamos aquí, en la cabecita. Pero entre el dicho y el hecho, va a ir educadora cuera, maestra cuera, va a ir la alumno, hay un gran trecho. Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Así que dale, ese trecho es lo que tenemos que acortar. Y a través de la estrategia. Y esta es la estrategia que el Señor hoy nos está ofreciendo. Todo se ha cumplido, queridos hermanos, quiere decir que el camino de la salvación es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz, dijimos recién, no es derrota. Te crucifiqué, te maté. Y entonces, opámacoa, muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Ave no manoi, ¿por qué? Porque justamente nosotros pensamos con esa fuerza de Dios, ese espíritu del Señor que tiene que entrar en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Hapeala ñane, ñanemo pununita ajina. La peña de ella huele coña y punuta ya llevarse yo que estamba ella bota la hipona mía. Pero para eso pues tenemos que ponernos, ¿verdad?, con la fuerza de Dios. Si no nos dejamos tocar, la ñandente ahí, la cristiano y ya, cristiano de Semana Santa, cristiano de oportunidades, simplemente de ritos, de momentos, de algunos momentos. Entonces, querido hermano, Pepe, Momburina ya estamos ahí. Que siguen diga tu ahí la ya, todo se ha cumplido o todo está cumplido. Jesús entonces aquí nos está diciendo que todo se ha cumplido porque este proyecto que tiene Dios de salvación y de felicidad se cumple en la vida de cada uno de nosotros y en nuestra sociedad. Estamos en la número cuera que salimos de la pobreza, que hay muchos, bueno, ojalá haya popete y fuerza, pero está de falta ñaneina. Así que está de ñañepiana, hay un gran trecho todavía y hay que seguir esforzándose y hay que seguir mirando hacia adelante. Vamos a decir, todo se ha cumplido solamente en el momento de la cruz, porque la cruz quiere decir honestidad, la cruz quiere decir entrega, la cruz quiere decir pasión, la cruz quiere decir, veáis la economía de guerra, pero economía de guerra, verdadera economía de guerra. Anila, alguno vende la ñamombo, tapejope, soldado cuera, tapejope manó, ave, en mi búnker. Se dan cuenta que en el mundo actualmente, todos los grandes, ¿verdad?, tienen su búnker. Pero peor con la soldado y cuál bebe ya bebena. Cuál lo manota. No sé, ese búnker ve. Ya ve ahí por ahí. Y ande ya ve una anda y por ahí la búnker. Dena de teo caputa la bomba. Dena de té. Por eso, queridos hermanos, es importante que entendamos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es para que nosotros, desde lo más profundo de nuestra conciencia, digamos, todo se ha cumplido. ¿Pero por qué? Y porque vivo la honestidad, vivo la justicia, vivo el derecho del hombre, el derecho que es lo que Dios nos regala. Entonces, queridos hermanos, esto implica entrega total y obediencia total también, porque nuestra vida tiene una misión que tenemos que cumplir y esta misión se basa en la fidelidad. Vaya a ya puede ser tal cosa. Listo, ahora ya pues totalmente otra cosa. Entonces no hay fidelidad. Y para que se pueda cumplir verdaderamente lo que el Señor nos pide, queridos hermanos, hoy nos llama a la fidelidad. Todo se ha cumplido quiere decir que yo soy fiel a lo que el Señor me está pidiendo. Quiere decir que yo me estoy esforzando y estoy haciendo
lo que Dios me ha encargado como misión. Así que ya lloré que peañan de Yara lleva, que se cumpla verdaderamente en nuestra vida lo que Él escribió e impregnó en nuestro corazón. Que así sea. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Señor Jesús, al contemplar tu palabra, todo se ha cumplido. Reconocemos el misterio de un amor que no se detiene, de una entrega que no se guarda nada para sí. Enséñanos hoy a vivir con sentido y no despreciar la vida en lo superficial, descubrir la misión que el Padre nos confía. Danos fidelidad en lo pequeño y en lo grande, fuerza cuando estamos cansados, perseverancia en el momento del dolor de la cruz de cada día, y que al final de nuestro camino también nosotros podamos decir con humildad: Señor, he intentado hacer el bien, he intentado construir mi familia, he intentado y procurado construir mi parroquia, he intentado y he procurado construir mi país. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Queridos hermanos, esta séptima palabra la tomamos desde el Salmo 31:6 y luego lo vuelve a repetir San Lucas en el capítulo 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta es la séptima palabra que tenemos de Jesús. Y este es el acto de abandono más grande que puede existir. En el momento de la cruz, en el momento de la muerte, Padre, en tus manos verdaderamente. Esto es, queridos hermanos, entender ahí, en ese momento, ya de la agonía, el sentido de nuestra propia vida y darse cuenta qué efímera, qué cortita que es nuestra vida. Yo el año pasado me interné en el sanatorio. En un momento, añe anduve ahí realmente, añe anduve ahí. 10 días se le coge ahí, pero 1 o 2 días lo que añe anduve ahí hoy. Estaba más allá que aquí, allá. Usted coge y hago ave, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ustedes saben que era como una película, o sabes acá, en cuestión de segundos. O Sara de peñan de acá, de peñan de Kobe. Va eva la yayapoa, kwe. Teamba eva la yayapoa hina. Hamba eva la yajeyata hina. Interesante. Eso por lo menos a mí me pasó. De ahí cuál me alguno iba a la oma no potaitea coge ese ubice ahí. Nadie luego no quiere morirse todavía, ¿verdad? Bueno, y por nada. Bueno, pero
Eso después yo reflexioné, ¿verdad? Y me di cuenta y dije, qué bárbaro, che. Va, él hacía ya, ¿sabes? La hacía cobea, y después yo decía, pero yo todavía no hice nada en este mundo. Va, él hace ya, iba a beber, ¿entiendes? Y me daba cuenta lo cortito, ¿verdad? Que es todo, nuestra vida, qué rápido que pasa. Cuando venían de ya, ajá, viojina ese, ajá, viojina. Y bueno, pero eso solamente aquí está, queridos hermanos. Pero aquí viene el abandono confiado, porque en ese momento uno se encuentra, ¿verdad?, ante lo que siempre decimos, que es el encuentro con el Señor, en donde el Señor nos va a recibir con las manos así, ¿verdad? Donde te va a preguntar, bueno, y pues mi bebelan de polla esa, mi va la eweruan de pobre. Si son manos cargadas y llenas de bondad, manos cargadas y llenas de un trabajo y donación por los demás, por tu comunidad, por tu familia, allí donde yo te puse. ¿Batecoba será allí? Ella pomonabra. ¿O será que tus manos anetima hoy ni de Moisés y de Moisés, pesan de Moisés, de Moisés, medio de cañilento Moisés de po, porque en de la Jaime bebé. O si no, gaturemos cañín de bolsillo, porque este te iré mondajan de esa casa, de la dólares a plata de la de pobre. Vaya ajeno. Ay, pues so bebé, salan de dólares, salan de todo, salan de cuenta, cueran, va esa plata. Mo pa yo ayude plata. Maminde, perruta oye ya po araguri. Mami pe puento oye ya po anda pepejita la plata de popera. Ese era yo. Upe ahí daña de ya. Mamina, pe hambre cero ore pues mamina mo pa yo ayude. Apeisa sucesivamente. Mamina ve plata del pueblo de la gente. Mamó va yo ayuhu. Ñande yarja y dañande. Ey pues sogue de lleva. Ey pues sogue mi hijo pende po. Ey pues sogue. Bueno, esto es muy importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos en cuenta. Porque eso es lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Hoy al Señor. Que nos haga entender, que nos haga saber verdaderamente ¿qué es lo que nosotros vamos a decir aquí ante el Señor? ¿Será que va a ser de una manera tan confiada cuando dice, Padre, en tus manos verdaderamente yo me confío, pongo todo mi espíritu? ¿Es eso lo que vamos a decir? ¿Es una entrega filial total al Padre? Porque somos sinceros, somos concretos, hicimos el bien, no perjudicamos a nadie. Entonces es una entrega confiada. Entonces sí. Vos confías, te pones en las manos del Padre. No es una derrota, al contrario. Es un reconocer y saber que había sido tu vida, tiene límite. Y en ese límite podés reflexionar y entender y saber y conocer. Ah, peala ñande yara me acuesera. O peare con angai cuapo na itere y veñande yara y acuesera na ave ayu. Hay pues sobre se poa na veñande yara la shaweruande. Peamintego o si no, pea hoy. Yo pienso, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros respondemos a nuestra vocación, cada uno, esa muerte que se transforma, queridos hermanos, en un acto de confianza, porque vamos a decir, pea la huerúa de yara. Esto nos invita una vez más a seguir confiando. Número uno, confiar en esa vocación y en esa misión que el Señor nos ha dado. Tenemos que confiar, yo como mamá, yo como papá, yo como sacerdote, yo donde me encuentre tengo que confiar y decir, esto es lo que el Señor ha puesto en mis manos y esto es lo que yo voy a ofrecer y estoy ofreciendo. Confiados, porque esta es nuestra vocación y este es el regalo que nos ha dado. Y yo estoy confiado porque soy honesto ante Dios y porque el día en que me llame y me diga, abrí por tus manos mi hijo, entonces yo confiadamente abro mis manos porque le digo, a Beñán de Yara, así he utilizado mis manos. Puedo tranquilamente confiarme en ti, Señor. Y por lo tanto, esto nos llama hoy, nosotros que estamos, como decimos siempre, en este valle de lágrimas, entonces quiere decir que tenemos que seguir viviendo cada día con la fuerza y la gracia de Dios. Y esta es la verdadera paz, queridos hermanos, que vamos a encontrar. Vamos a pedir
abandonarnos verdaderamente en Dios, en las manos de Dios, para que nosotros podamos decir también al final, ¿verdad?, con este pasaje: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Vamos a repetir juntos: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración. Padre bueno, en tus manos ponemos nuestra vida como tu Hijo Jesús en la cruz. Cuando tengamos miedo, Señor, cuando no entendamos el camino, cuando la oscuridad nos rodee, enséñanos a confiar y ponernos en tus manos. Recibe hoy nuestra lucha, nuestro empeño, nuestras heridas, nuestros sueños, nuestras incertidumbres. Toma todo lo que somos y condúcenos según tu voluntad. Señor, que aprendamos nosotros a vivir entregándonos y que al final de nuestro camino nuestro corazón descanse en ti, con la misma confianza de tu Hijo en el momento de la cruz, porque hemos cumplido con nuestra misión. En tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu. Amén. Ahora entonces, queridos hermanos, vamos a hacer nuestro canto. Nosotros vamos a dirigirnos allá al fondo y vamos a iniciar el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó la cruz. Mira salida muerta, que miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Te encargo madera, quien te obligó a subir, quien te clavó cordero, te condené a morir. Miras saliendo muerto, me miras fuego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Que tu alma llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos ha dado luz. Mira saliendo muerto, me miras fuego a mí. Me lo diste vida, yo te lo doy así. Hermanos, en este primer día del Santo Triduo Pascual, acompañamos al Señor en su pasión. Él, traspasado por nuestras culpas, nos ofrece el ejemplo supremo del amor que se entrega hasta la muerte. En este Viernes Santo, contemplamos con fe el madero de la cruz por el que nos ha llegado la salvación. En este año dedicado al bien común, somos invitados a acoger
este inapreciable gesto de nuestro Rey y Señor, que nos mueve a entregarnos nosotros mismos por el bien de los demás. Iniciemos esta celebración en un clima de profundo silencio, recibiendo a los ministros que se postrarán ante el altar como signo de nuestra pequeñez y gratitud. En este momento nosotros vamos a postrarnos como signo de donación total y entrega al Señor. Y todos ustedes, entonces los que pueden, se arrodillan. Unámonos a este gesto de humildad poniéndonos de rodillas. Oración. Nos ponemos de pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, Adán y Eva. Concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios que escucharemos nos revela la profundidad de la entrega de Jesús. Su sacrificio por amor es una invitación constante para que nosotros hagamos lo mismo. Escuchemos con un corazón dispuesto. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán
lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, despechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante él que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de fatigas, él verá la luz, y al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos.
Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu Nos ponemos de pie y vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hoy narrado desde el Evangelio de San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardianes designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder,
se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es que a mí, a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él les respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que les he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si ha hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciéndole. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando una corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos en un momento en que Jesús muere por nuestros pecados. Silencio de adoración. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que la vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Brevemente, esta ya es una verdadera homilía para nosotros en este Viernes Santo. Lo que se nos presenta, hay muchas actitudes. Como sabemos, todos los escritos de la palabra de Dios son escritos pedagógicos. Eso quiere decir que cada palabra escrita en la Biblia es una enseñanza, cómo tenemos que vivir. Pero para eso nos van pasando los personajes,
las actitudes, las características de cada uno de estos personajes. Y aquí encontramos a muchos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ubicarnos y mirar, a ver, cuál es el personaje que cuadra conmigo en este año 2026. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta Semana Santa? Como solemos decir, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estamos parados ante el Señor? Eifo atá es la pregunta de Dios a Adán. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te ubicas? ¿Con quién personaje te estás identificando? ¿Cuál es tu identidad? Bueno, así fuimos buscando en primer lugar estos que van y le buscan a Jesús. Comienza así este Evangelio. Pero es Jesús el que tal vez nosotros, como estos soldados que no le conocen a Jesús, no le conocen, pero sin embargo van para cumplir una tarea. Tienen que llevarlo a Jesús, pero no lo conocen. Queridos hermanos, hay muchas de estas actitudes nuestras también, ¿verdad? Como dijimos también en nuestra reflexión de las 7 palabras, hay muchos de nosotros que como cristianos, aún siendo bautizados, que andan a tientas, que no llegamos a entender el significado verdadero de un compromiso con el Señor, con Dios. Naña entendemos así. Naña ya posee hoy la catequesis. Naña entonces hoy venían de yarañe. Naña hace la misa jave. Naña ya confesase y así. Hay muchas de estas actitudes. Es decir, no nos preocupamos en identificar quién es el Señor. Pero hay una cosa muy linda, porque en la medida en que nosotros nos acercamos, dice que vienen los que fueron designados por los sumos sacerdotes y fariseos, llegaron con faroles, antorchas y armas. Y hay muchos que de esta manera también vienen a buscarle a Jesús, armados hasta los dientes, decimos. Pero Jesús, sabiendo, es decir, que Dios está preocupado por nosotros y nos conoce, y entonces se adelantó, dice, se adelantó y les preguntó. Esta es la actitud y el amor de Dios para con nosotros, Dios que se adelanta, Dios que no quiere que vivamos en esa ignorancia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, decíamos en una de esas 7. Nos quiere enseñar, Él mismo quiere mostrarse y decirnos quién es Él. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Soy yo. Qué lindo esto, queridos hermanos. Jesús se nos presenta así tal cual es, sin pelos en la lengua, aún sabiendo que estos vienen con una mala intención de apresarlo, llevarlo, matarlo, hacer desaparecer valores cristianos. Es decir, quiere decir que estas son las actitudes. Nosotros tenemos que pensar, o nosotros nos mimetizamos con las propuestas o valores o antivalores de la corrupción, del error, del pocané, del mondajá, de lo que sea, de los tembiguay. Hoy coñan de ir tembiguay. Y entonces no somos capaces de confrontarnos con las cosas negativas. No somos capaces de decir, nos callamos. Preferimos hablar de un Dios del hiperuránio, decían los filósofos. Hiperuranos, que está más allá, arriba, más allá del cielo, el hiperuranos. Muchas veces queremos mirar y buscar angelitos en lugar de hablar de Dios que se manifiesta en medio de su pueblo, en la realidad del pobre, del marginado, del explotado, ¿entienden? De una corrupción galopante en la que estamos insertos actualmente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Nosotros entonces, ¿a quién buscamos? Nos dice el Señor. ¿Detrás de quién estamos nosotros? ¿Estamos detrás del Evangelio de Jesucristo o estamos detrás de nuestros propios intereses? Bueno, y así va pasando. Aparece otro personaje. No vamos a pasar todo, evidentemente, pero por lo menos algunos que nos ayuden a meditar un poco y a identificarnos.
tenemos todo este Viernes Santo y este Sábado Santo, que es el momento del dolor, el momento de la cruz y el momento del silencio, en que tenemos que aprovechar para volver a leer y releer las características de cada uno de estos personajes. Judas, el que lo entregaba, estaba también con ellos. Queridos hermanos, dentro de toda propuesta de vida, nosotros nunca vamos a estar exentos de la presencia del mal. Nunca vamos a estar exentos de las tentaciones. Y eso ya desde la Cuaresma, ¿verdad? El primer domingo de Cuaresma luego nos hablaba de las tentaciones. El poder, el placer y la plata, las 3P. Nunca. Y entonces aquí, Judas, el que lo iba a entregar, es el que se acerca. Y le había dicho luego, a ese que yo le voy a besar, ese es. Entonces les dijo ahí, cuando Jesús les responde, soy yo, entonces ellos retroceden y caen por tierra. Este significado es muy importante porque quiere decir que Jesús no tiene pelos en la lengua y quiere decir que Jesús afronta toda situación. Y esto muchas veces es lo que derroca y lo que echa por tierra el mal. El mal no aguanta la presencia de la luz. El mal no aguanta la presencia del Kadosh, de la santidad, de la fuerza del Espíritu santificador. Cae por tierra. El mal, la mentira, cae ante la verdad. Soy yo. Porque Yahvé, Jehová, en hebreo es un verbo, Yahá, que quiere decir ser. Esta es la persona, soy yo verdaderamente. Entonces, Nañemominini, la verdad nunca Nañemominini, sino que la verdad se confronta. La verdad apunta siempre a buscar que las cosas se hagan bien. Y eso es lo que da temor y temblor a los que están en el mal, a los que están en la corrupción. Upéate que oye cuando se dice la verdad, cuando los obispos hablan en Cacupé, cuando dicen soy la realidad, después aparecen, pero nombre, televisión, radio, diario, algunos que están a favor, pero muchísimos que viven justamente de esa corrupción y de ese mal, del aprovecharse de la sociedad, de la vulnerabilidad de los hermanos, evidentemente que pegan el grito al aire. ¿Por qué? Porque el Señor dice, soy yo, aquí está la verdad, esta es la verdad que se desenmascara. Queridos hermanos, estamos en un Viernes Santo y este Viernes Santo nos hace pensar nuestra realidad. Hablar de Dios es hablar de un encuentro personal de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestra adhesión total al Señor, que le decimos, Señor, te seguimos incluso hasta la cruz. Hoy estamos contigo bajo la cruz, como María y estas mujeres que estuvieron bajo la cruz. Y volvemos a recordar lo que ya hemos reflexionado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ñañangarecogue, entonces la ñane comunidare. Ñañangarecogue, entonces la ñane familiare. Ñañangarecogue, la ñane iglesiare. Ñañangarecó por todos aquellos grupos nuestros donde nosotros queremos entender, adherirnos y a través de ellos transmitir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios. Pero recordemos también que Jesús dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos recuerda esto porque somos pecadores. Y por eso nos recuerda, hijo, ahí tienes a tu madre. Ñañangarecó, que ahí ñandé, entonces la ñane comunidad. Así como nosotros como comunidad nos preocupamos de cada uno de los miembros, de las ovejitas que se han alejado o se han apartado de Dios, porque les pareció encontrar pastos mejores con la corrupción o con la mentira.
Sin embargo, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esa es la misión del cristiano, comenzando con el propio testimonio. Y termino, queridos hermanos, simplemente con esta otra reflexión, ¿verdad?, que justamente nos presenta sobre Pilato, porque da la impresión aquí en el Evangelio de San Juan que Pilato estaba haciendo todo el esfuerzo, oye, preocupá, oye, ya, lleva. Dice luego, Pilato se da cuenta que le estaban queriendo matar a Jesús por envidia. Bueno, quiere decir que hay un elemento positivo aquí al iniciar el diálogo con Pilato. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que en este caminar del diálogo, toda la multitud, y dice los escribas, los sacerdotes, los jefes que estaban ahí, le iban también embretando a Pilato. Oye, embretá a Pilato. Si tú permites que esto suceda, si no nos das ese permiso para matarlo, crucificarlo, porque Pilato al comienzo le dice, bueno, pero vamos a tener problema. Ustedes tienen sus leyes, vayan y júguenle de acuerdo a la ley que tiene ustedes son libres. Yo no tengo por qué meterme aquí en esto. Pero aquí le embretan. ¿Sabes qué, Pilato? Lo que nosotros queremos es matarle a este tipo. Y nosotros no tenemos esa ley. Nosotros no podemos dar condena de muerte. Solamente el Imperio Romano es el que podía dar eso. Y Pilato representaba al Imperio Romano. Ay. Oye, embretaba y te Pilato. Al comienzo procuró, les voy a dejar libre, en esta fiesta les puedo dejar libre a uno de los reos, no hay problema. Oye, en Bretaña llega, no, ese no, Eruñandé, Barrabá. Y ande que tú ella se busca y vea. A ese no, queremos matarlo, queremos hacerlo desaparecer, porque nos está estorbando. Esa es una piedra en nuestros zapatos, da gusto. Oye, Eva, yo le contra, ve. La primera lectura espectacular, ¿verdad? Lo que estuvimos escuchando. El siervo doliente. Queremos matar, queremos hacer desaparecer al que nos dice la verdad. Queridos hermanos, vamos a seguir esta celebración de este Viernes Santo. En este momento vamos a hacer justamente nuestras peticiones, donde vamos a pedir por nuestra iglesia, por nuestra sociedad, por nuestros hermanos, por fin, por todos. Vamos a rezar en esta humanidad. Así es que vamos a disponernos y vamos a pedir al Señor esta gracia de, al rezar por todos nuestros hermanos y por nosotros mismos, también nos comprometamos en hacer ese paso de vida cristiana auténtica. La oración universal del Viernes Santo es muy especial porque en todas las iglesias del mundo se rezan las mismas peticiones, recordando que Jesús entregó su vida por la redención de toda la humanidad. Con humildad, dirijamos nuestra plegaria a Dios Padre y presentémosle las necesidades de toda iglesia y del mundo entero. Oremos, queridos hermanos y hermanas, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Nos arrodillamos. De pie. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado la gloria de todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Nos arrodillamos.
De pie, oración. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa León XIV que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Adalberto Martínez Flores, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. De rodillas. De pie, oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. De rodillas. De pie, oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserva en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. De rodillas. De pie, oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. De rodillas. De pie, oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. De rodillas. De pie, oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en su presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. De rodillas.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De rodillas. De pie. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libre de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. De rodillas. De pie. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos preparamos para el Tupaitú, donde vamos a adorar la cruz y vamos a besar la cruz. Para eso nosotros vamos a ir allá al inicio, desde la puerta, y vamos a presentar en 3 momentos el leño de la cruz por la que ha sido salvada nuestra humanidad. Hoy descubrimos en la cruz el signo sublime del amor hasta el extremo. Al adorarla, reconozcamos en ella el medio por el cual Cristo se entregó por la salvación de la humanidad. El sacerdote mostrará la cruz e irá diciendo: este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Y nosotros responderemos: vengan y adoremos.
Este es el árbol de la cruz, por la que se suspendió la salvación del mundo. Venga Este es el árbol de la cruz, por la que se suspendió la salvación del mundo. En este momento vamos a iniciar el beso de la cruz. Es el único día en el que nosotros adoramos la cruz de Cristo. A través del madero, el Señor nos ha liberado de nuestros pecados. Cuando venimos, hacemos aquí una genuflexión ante la cruz y luego le damos el beso al Cristo yaciente. Y en ese momento también nosotros presentamos nuestros pecados, nuestras intenciones, porque a través del madero de la cruz es donde fuimos redimidos, es decir, somos perdonados de todos nuestros pecados. Mientras iremos también cantando. Sabiendo
pueblo quien te entregó el equivalente a tu crucifixión. Solo 30 monedas, el que se sirvió después de vos la corona de espinas por tu dolor. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a la generación. No me dejes ser como Judas que te entregó y por 30 monedas ni por nada, ni por nada. ¿Cuánto valen en tu reino? Cuando se mama el tiempo eterno. 30 monedas pueden llegar a tentarte, pero nunca van a desanimarte. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a la generación. No me dejes ser como Judas que te entregó ni por 30 monedas ni por nada, ni por nada. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar las palabras más mías y vaciar de contenido mi quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y experimentar en solidez
sí, hasta el final. Por eso en las palabras más en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solas el amor de la luz madurado, el amor que mueve todo el universo. Como mi pequeña vida y en tus manos, por sobre mis inseguridades y mis miedos. Hoy para elegir tu querer y no el mío, hasta mi Getsemaní, cielo y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí, hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí, hasta el final. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos, es lo que somos, es lo que somos, es lo que vino, vine.
gigantesco y sé que sus historias recibían. Por eso cuando cruce vino y paz, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daré, que te daremos, si dando todo es tu regalo, te ofreceremos, es lo que somos, es lo que somos, es lo que tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Me lo diste vida, yo te lo doy así. Quien te encargó madera, quien te obligó a sufrir.
Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz de Cristo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná de Galilea. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testimonio de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios, Padre de nosotros que hemos celebrado la memoria de su pasión, recordamos también el dolor de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, fieles a las enseñanzas del Señor, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En este Viernes Santo, el único día del año en que no se celebra el sacrificio de la misa, participamos de la Sagrada Comunión con el pan consagrado ayer. Que este alimento nos fortalezca mientras esperamos compartir mañana con júbilo la Eucaristía de la Pascua.
este momento en que hemos recibido a Jesús, su cuerpo y su sangre. Agradecemos por su pasión, por su muerte y que nos prepara a nuestra verdadera resurrección. Hoy hemos adorado la cruz por la que el Señor nos ha liberado, nos ha salvado y nos muestra siempre el camino de nuestro camino de perfección, de nuestro camino de resurrección. Y por eso agradecemos al Señor y le acompañamos en su Vía Crucis para concluir hoy nuestra celebración después de este momento de nuestro encuentro como comunidad. Iremos caminando por las calles de nuestra capilla Cacupemí, de nuestro barrio, y sobre todo llevando también esa esperanza de la resurrección, para llegar a Cristo, para llegar a ser hombres nuevos y resucitados, tenemos que asumir nuestra cruz. Asumir nuestra cruz significa ya yesa pea, ya yesa cuá, haya ebeñan de ya en debe, sí Señor, cierto la herease, she yapú, she mondá, she aten, la yapo poner, la yapo aná, veáis la Viernes Santo. Venir ante el Señor de rodillas y directamente presentar nuestros pecados y ese deseo principalmente de cambiar y de mejorar, porque ese es el objetivo principal de nuestras celebraciones. Dios nos llama a cambiar, Dios nos llama a ser diferentes, y es ahí donde se presenta nuestra misericordia. Esa misericordia que cada uno de nosotros como comunidad tiene que tener hacia el prójimo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces la de comunidades. La de mitacuera, de juventud cuera. Por todos estos valores y principios que el Señor nos regala. Y al mismo tiempo, Jesús que nos dice, ahí tienes a tu madre. Cada uno hoy tiene que hacerse responsable ante Dios, ante la humanidad. Esta mañana ella lleva allá subrayada allá ella que la religión es religarnos a nuestra propia humanidad. Ubeiseina yaikwa ma bañande peñande ya no debe. Va bañande ya yujina ya poco mundo abe ari. Va ere va peñande yara la ñande no yakue a la vida. Y porque hoy nosotros estamos caminando con tantas gracias y riquezas que Él nos ofrece. Y entonces desde ahí, hijo, ahí tienes a tu madre, y ande mando a lleva, que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de este país. Cada uno se tiene que hacer responsable de su familia. Cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestra comunidad, de nuestra capilla, de nuestro barrio. Por eso nos dice, hijo, de la no de será es para que de la ñanga de cuando bendecir en de tuare, de ñanga de cuando de la comunidad, y ante mante llamó cacuada lleva, coparaguaya y potada. Así es que en este Viernes Santo, al ir caminando por las calles de nuestra parroquia y de nuestra capilla Cacupemí, aquí de este barrio, también iremos saludando a estas 14 familias a quienes hoy vamos a visitar. Estas 14 familias nos representan a toditos los que vivimos aquí en esta comunidad de Cacupemí. Y al entregarles un símbolo, ¿verdad?, de algunos víveres, significa justamente que el esfuerzo de toda comunidad y el esfuerzo de todas las personas que quieren bien a su pueblo, a su gente, quieren ayudar, ¿verdad?, para que el hambre verdaderamente sea cero. Pero no porque Yaicoña me he pirado a los demás, no hay que dar pescado, dice, sino que tenemos que enseñar a pescar. Y eso es lo que el Señor hoy nos pide. Hambre cero
en nuestro querido Paraguay, porque todos verdaderamente hoy asumimos una vez más, con Jesús que lleva la cruz, con Jesús que sufre con cada hermano, pero con Jesús que se corresponsabiliza para llegar a la resurrección, al triunfo. Pero tenemos que hacer esa economía de guerra, que quiere decir tomar nuestra cruz cada uno, para que nuestra comunidad esté mejor. Así es que vamos a pedir eso hoy al caminar juntamente con Ñandeyara Ñe'e, porque no es que hoy nosotros nomás estamos aquí. En todo el Paraguay, hoy en este Viernes Santo, según me estaban indicando ahí los que están transmitiendo, más de 500.000 personas este día, porque es feriado hoy, güey. Entonces, esta mañana acompañada, muchos saludos, dice, de Concepción, de Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan, Oviedo, Villarrica, de todas partes. Chaco entero y Huajeina, saludos. Y no solamente, sino que también muchos paraguayos que están fuera del país, que nos acompañan hoy. Así es que Cacupemí este día, oñemos famoso formal, y lleva toda nuestra comunidad. Pero porque rezamos juntos. Y vamos a pedir también, al rezar por ellos, que la cruz que ellos llevan, que cada uno de nuestros hermanos están llevando, sea esa cruz de resurrección, el sufrimiento y la lucha que nos lleva a una verdadera salvación. Y así Ñandeyara Ñe'e también hoy, al acompañarnos, no hace falta luego ni que les diga más, porque vamos a ir hacia la anciana, como siempre nosotros, nuestras transmisiones lo hacemos para que todos otros hermanos nuestros, sobre todo los enfermos y aquellas personas que no pueden llegar hasta aquí, hasta este lugar, puedan participar con nosotros en este momento tan importante. Y hoy, Ñandeyara Ñe'e, y ayer, y mañana, y hasta el domingo, seguiremos con programaciones muy especiales para todos nuestros hermanos, para que vivamos profundamente la Semana Santa. Y con la colaboración de cada uno de ustedes y también de aquellas personas que nos están viendo, porque nosotros en el canal también siempre ponemos cómo nos pueden ayudar. Tenemos la cuenta de los bancos, tenemos también a través de las telefonías que también pueden ayudarnos, las personas que participan de las celebraciones y aquellas personas que ya se hacen luego también padrinos mensualeros y dan y aportan mensualmente también, no solamente así en las celebraciones, sino que ellos ya se comprometen para que la evangelización pueda llegar a toda la nación, a todo el Paraguay. Y también tenemos nuestros queridos hermanos que tienen sus empresas y que se juegan, así también como Jesús, por la evangelización, por la transformación del mundo. Y entonces a través de sus empresas ellos nos apoyan también con su publicidad. Así es que vamos a seguir nuestra celebración. Ahora vamos a hacer nuestra oración final y después ya nos vamos a ir dirigiendo allá al frente para poder continuar con nuestro Vía Crucis. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora entonces nos disponemos así, ya dirigiéndonos, nos van a indicar, ¿verdad?, para iniciar nuestra Vía Crucis, que terminará en la comunidad de Santa Catalina de Alejandría, ¿verdad? Entonces ahí también nuestros hermanos nos esperan también. Y Ñandeyara Ñe'e, ahí ya con las cámaras iremos transmitiendo directamente también nuestro Vía Crucis.
hermanos, nos vamos acercando aquí, venimos despacito para poder ubicarnos. Iremos caminando juntos hoy. Aquí la cruz que vamos a ir llevando es el símbolo de la entrega y de la generosidad total del Señor por nuestra vida. Y si podemos acercarnos aquí, puedan venir aquí, bájense todos aquí porque vamos a ir saliendo despacito y así acompañamos la cruz de Cristo. Es nuestro Vía Crucis, es nuestro encuentro personal con el Señor a través de los acontecimientos de nuestra vida. Nosotros hoy, con esto lo que estamos haciendo es vivir y poner en práctica la propia encarnación, el misterio número 1 que el Señor nos ha regalado a través de su encarnación. El misterio de la encarnación, que significa para nosotros el misterio de la cruz, el misterio del sufrimiento, pero una cruz que no es derrota, sino que es una cruz que significa triunfo. Solamente con la lucha, con el empeño, con las decisiones y determinaciones que tomamos en la vida, podemos seguir adelante. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro momento de nuestro Vía Crucis. Vamos a ir caminando, pero juntos como comunidad. Bueno, los catequistas, ¿dónde están los catequistas? Vengan aquí, bueno, listo. ¿Y cuántos son? Por lo menos, ¿cuántos catequistas hay? ¿Vos solo, mío? Bueno, vengan aquí, vengan los catequistas, por lo menos entre 4 que van a hacer la cruz. Pemoñenota la cruz. Eso es importante, pemoñenota. Que me lleve. Entonces vamos a ir. Dale, pemoñenota la cruz. Uno aquí atrás, otro ahí. En el lomo ari, eso. Bueno, el hombro, sobre el hombro hay que llevar la cruz. Sí. No, pero hacia aquí pues va a estar la gente, va a estar aquí atrás, no adelante. Entonces hacia aquí, no hacia adelante. Hacia aquí se tiene que escuchar. Bueno, entonces ya estamos, ¿dónde están los músicos? Bueno, vamos a comenzar. Comiencen allá los músicos y así vamos a iniciar nuestro camino de la cruz. Allá está afuera. En la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. Muy bien, vamos moviéndonos entonces. Creación. Vamos. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo en la vida renace.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Pilato les dijo: ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Ellos respondieron: crucifícalo. Pilato insistió: pero ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que no lograba nada y que aumentaba el tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Reflexión. Jesús es condenado porque el sistema necesitaba un culpable. El juicio es rápido, manipulador, sin verdad. ¿Cuántas veces condenamos también nosotros con nuestras palabras, con nuestros silencios cómplices? La indiferencia es uno de los grandes pecados de nuestro tiempo. La cultura del descarte se manifiesta en estas condenas rápidas. Condenamos a los migrantes por buscar un futuro mejor, a los pobres por su pobreza, a los jóvenes por sus errores. Pero Jesús nos enseña que la verdadera autoridad no destruye, sino que cuida y protege. Nos pide mirar con compasión, no con juicio. ¿Somos capaces de detenernos y defender al inocente, o preferimos ser parte de la multitud que grita: crucifícalo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos caminando por nuestras calles de nuestra parroquia, y al mismo tiempo desde nuestra comunidad de Cacupemí. Rezamos especialmente hoy con lo que fuimos meditando: Jesús que es condenado a muerte. Jesús, una vez más y tantas veces condenado a muerte por nuestros pecados, por nuestras indiferencias, por nuestras maneras de ser, por nuestra falta de compromiso, por nuestra indiferencia, sobre todo con los hermanos más necesitados. Estamos caminando, estamos rezando y pidiendo al Señor para que este año 2026 sea un año de compromiso, un año de entrega, un año en que nosotros podamos vivir auténticamente la vida de fe y la vida cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María de Nazaret, María me captó, me adoptó.
Segunda estación. Jesús cae con la carga, con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces tomaron a Jesús y él cargando con su cruz. Bien fuerte. Yo le damos de mañana a la gente a esa bocaña. Entonces tomaron a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Señor, tú que llevaste la cruz del mundo, enséñanos a no huir del dolor ajeno. Haznos fuertes para sostener al cansado, valiente para defender al oprimido y humilde para reconocer nuestras propias cruces. Que no pasemos de largo, que no miremos hacia el otro lado, que tu amor nos empuje a actuar. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ¿cómo es el apellido de esta familia? Romero Maé. Romero Espino. Entonces que el Señor les bendiga. Aquí veo que hay una que utiliza muleta de Maerello, pero Maerello y cuál es, Con la diabetes. Diabetes, ya va. De cuidan la azúcar. Nene, este de ira. Bueno, así es que rezamos también por esta familia. Pedimos que el Señor siempre les acompañe. Bueno, y esto queda como un gesto para ustedes, para la familia, como signo también de la comunidad para todos ustedes. Muy bien. Y seguimos nosotros y que Dios les bendiga. Vamos a seguir entonces nuestro camino de Jesús, el camino de nuestro Vía Crucis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Doncella que Dios amó y escogió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, Señora de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por castigado, herido por Dios y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, aplastado por nuestras iniquidades. Caer es parte del camino. Jesús cae porque es humano, porque la cruz pesa, porque el sufrimiento cansa. ¿Cuántos hermanos caen hoy? Pero lo peor no es caer, sino que no haya quien te levante. El drama de nuestro mundo no son solo las caídas, sino la soledad de quien cae y nadie ayuda. Tenemos la tentación de mirar desde lejos, de juzgar las caídas ajenas. Pero Jesús cayendo se une a los que fracasan, a los que pierden el trabajo, a los que no tienen fuerza. Y nos enseña que la verdadera grandeza está en levantarse y seguir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Levantamos o aplastamos? ¿Acompañamos o juzgamos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta tercera estación, Jesús nos invita, sobre todo en el momento de nuestras caídas, a volver a levantarnos. Lo importante es levantarse, no quedarse en el suelo, aplastado por nuestros pecados, aplastados por nuestras cruces. Una vez más, el Señor nos invita a salir victoriosos contra todo pecado, a vencer todo pecado, a luchar contra el mal, a luchar contra todas las cosas negativas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lleva tu cruz como Él, sufre en silencio y en paz, sigue sus huellas y mira adelante. Lleva tu cruz como Él, lleva tu cruz como Él, sufre en silencio y en paz, sigue sus huellas y mira adelante. Lleva tu cruz como Él, lleva tu cruz como Él, sufre en silencio y en paz, sigue sus huellas y mira adelante. Lleva tu cruz como Él. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y llevamos así, detrás de Jesús, nuestras cruces. La cruz de cada día, la cruz de la familia, la cruz del trabajo, la cruz de los problemas cotidianos, la cruz de la escuela, la cruz de todo. Y cada uno de nosotros nos comprometemos para poder siempre llevar esas cruces, pero con la fuerza y la presencia de Dios. Nos estamos acercando aquí a la estación. Les saludamos aquí. Muy bien, ¿cómo es su apellido? Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo están? Sí, bueno. Que venga un poco más aquí. Bueno, muy bien. Esta es la cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Simeón dijo a María: a ti una misma espada te atravesará el alma, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. María no predica, no huye, no se queja. Está cuando necesitamos aprender a estar juntos a los que sufren, no con palabras vacías, sino con la presencia que consuela. La sociedad de hoy es rápida para opinar, para juzgar, para hacer ruido, pero lenta para acompañar. María nos enseña a ser cercanos, a estar en el silencio que abraza, en cada madre que llora un hijo muerto, en la guerra, en la violencia, en la indiferencia de un mundo egoísta. Está María. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser como ella? ¿A estar, simplemente estar, junto al dolor del mundo? Muy bien. Entonces ahora vamos a pedirle a todas las que son mamás que vengan a llevar la cruz en esta cuarta, entonces, estación, todas las mamás. Sea y ellos. Por lo menos 4 o 5 madres. Bueno, esto entonces aquí queda para ustedes, para la familia, un signo también del compartir siempre la vida. ¿Cómo es el apellido de la familia aquí ustedes? Piedra Buena. Muy bien. Vayan allá, Les bendiga, les fortalezca y les acompañe siempre. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, al que obligaron a que llevase la cruz de Jesús. Simón de Cirene es un hombre común, ajeno a la historia que se está viviendo, pero el sufrimiento de Jesús lo convierte en protagonista de la historia de la salvación. La cruz de Jesús no la lleva solo él, la lleva con Simón. Todos estamos llamados a cargar las cruces de los demás. No basta con ser indiferentes, necesitamos involucrarnos. Los pobres, los migrantes, los marginados, son las cruces que debemos ayudar a llevar. Jesús nos dice, sufre tú solo. Él nos pide cargar con los demás, sufrir con los demás. Cada vez que ayudamos a alguien a cargar su cruz, estamos caminando junto a Jesús. ¿Estamos dispuestos a compartir el peso de la cruz de otro? Esta es la verdadera fraternidad. Esta quinta estación, que Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz, nosotros entendemos que cada cristiano tiene que ayudar también a sus hermanos a llevar su cruz. No estamos solos, decíamos ahí, ¿verdad? Sino que cada uno se siente acompañado por esa persona con quien vive en su casa, papá, mamá, los hermanos, los vecinos, los parientes. Bueno, ¿qué familia estamos aquí? La familia de una señora. Esa es la de apellido. Lidia Frank Gonder, a la otra apellido me dice Osuna, Franco Osuna. Entonces la de apellido. Bueno, ¿qué va que le va a entregar aquí? Le entregamos como un gesto entonces de la capilla para la familia, como gesto de entrega entonces también. Toda la bendición para todos ustedes. Muy bien, ahora todos los jóvenes que estén aquí, a ver un poco, vengan para llevar la cruz. Jóvenes, juventud, todos los que tienen menos de 18 años, menos de 18 años, a ver, juventud, dale, menos de 18 años, juventud, van a llevar hoy la cruz. Dale, ustedes, fuerza, ahí está, agarren la cruz. Dale, álcense de su hombro. Dale, juventud. Vamos a ver, ahí no. Y vamos caminando despacito y vamos cantando. Fuerza. Así que. Bueno, que Dios le bendiga, Señor. Te seguiré, Jesús, Santo. Amén. A donde vayas yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar. Vamos caminando. Parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, fuerza. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Aquí estoy, fuerza. Yo te elijo para ser. Vamos caminando. Por siempre mi único bien. Mi Señor, mi único amor, te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No es todavía? Ah, bueno, entonces aquí le damos una bendición especial. Esa es la de apellido, ¿eh? El apellido de la familia. Pérez, muy bien. Vamos a seguir todavía, pero le vamos a dar una bendición. Todavía no es más allá. ¿No? Aquí es. Entonces la familia Pérez. Pérez Maé. Noceda. Pérez Noceda. ¿Y cuántos años tiene la abuelita? 87 años. Fuerte aplauso para la abuela. 87 años. A venir de recibir entonces en nuestro caminar. Muy bien. Entonces ahora estamos en esta sexta estación. Una piadosa mujer que enjuga el rostro de Jesús. Y esto también para nosotros coincide muy bien, porque aquí nuestra abuelita, 87 años, que nos recibe ella con gran alegría. Y sobre todo significa también para nosotros la cruz, el empeño, todo un camino que ella ya ha hecho. Ustedes son sus hijas, muy bien. ¿Y cuántos nietos? No pico la misma. ¿Y cuántos bisnietos? No pico la 20 más. Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces nuestra oración en este momento en que ofrecemos al Señor toda nuestra vida, el camino de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y hay muchos que están bien y otros que necesitan que les acompañemos más para que puedan disfrutar también. A niña nos hizo llegar la jubilación. Bueno, así es que en esta estación vamos a rezar la piadosa mujer que enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, redimiste al mundo. Unas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea lo miraban a lo lejos. Y hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Verónica es el modelo de la caridad verdadera. Ella no solo mira a Jesús, sino que actúa. En el rostro de Jesús, ella ve el rostro de todos los que sufren. En nuestra sociedad podemos encontrarnos con el sufrimiento de muchas formas. En los ojos de los indígenas, en los rostros de los enfermos, en las manos arrugadas de los ancianos y ancianas olvidados. Como cristianos, no podemos mirar de lejos. La caridad no es una acción superficial, es un compromiso que involucra todo el ser. Jesús nos pide que toquemos su rostro a través de los rostros de los demás. En cada gesto de misericordia, Dios está presente. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad y ser compasivos? La compasión es la forma más profunda de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda especialmente hoy sobre esta familia. Soy nuestra abuelita, soy los hijos, soy los nietos y bisnietos. Y ahora entonces le vamos a entregar, ahí está, como un gesto de la comunidad, como un gesto también, unos víveres para la familia. Y así seguimos rezando todos juntos y nosotros seguimos caminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dios te bendiga. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Vamos a cantar juntos, con fuerza. Con mi cruz quiero cargar fuerza y seguir el camino. Junto a ti quiero morir, junto a ti resucitar fuerza. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De los siglos, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y así, caminando con Jesús, estamos llegando aquí a la 7ª estación. Jesús cae por segunda vez. Bueno, ¿cómo es el apellido de la familia aquí? Vera Baé. Esa es la segunda apellido, Vera Baé. Vera Benítez. Entonces estamos aquí y vamos a rezar con ellos esta visita que le hace el Señor en esta 7ª estación de nuestro Vía Crucis, en que nosotros reflexionamos sobre la segunda caída de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz conquista el mundo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo que nos da la paz, y por sus heridas hemos sido sanados. El segundo tropiezo de Jesús nos habla de la fragilidad humana. Jesús cae porque nuestra humanidad es débil, porque el camino de la justicia y la paz es un camino que exige mucho, y muchas veces nos hace caer. Pero lo importante no es la caída, sino la capacidad de levantarse. En nuestras caídas, Jesús nos enseña que la esperanza nunca se pierde. En cada caída, debemos recordar que no estamos solos. No hay derrota definitiva en la lucha por la justicia. Caemos, sí, pero nos levantamos, y lo hacemos con la fuerza que nos da Cristo. En un mundo donde tantos caen por las estructuras de pecado, debemos ser los que levantamos, que tendemos la mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué va el encargado? ¿Quién es el que le está entregando? Bueno, que venga el encargado siempre. Venga un encargado. Aquí entonces le entregamos como un signo entonces de la comunidad para esta familia Vera Benítez. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos caminando con nuestro Vía Crucis, esta 7ª estación. Vamos cantando. Jesús que cae por segunda. Bueno, los niños, todos los niños que están en la catequesis. Dale, acérquense. Los niños de la catequesis. Dale, pónganse todos los niños de la catequesis. Belluque los niños. Y vamos caminando y acompañando a Jesús en su camino de la cruz. Jesús que cae por segunda vez. Jesús que se entrega por cada uno de nosotros en el dolor y en la dificultad. Nosotros así caminamos con Él por las calles hoy de nuestra ciudad, por las calles de nuestro barrio, por las calles de nuestra parroquia, por las calles de nuestra comunidad de Caacupemí, aquí en Luque, barrio Molino. Estamos juntos acompañando en este Viernes Santo a nuestras familias, estamos acompañando a nuestros ancianos, estamos rezando por nuestros padres,
Estamos rezando por nuestros abuelos, por todos, porque necesitamos acompañarnos como iglesia, como comunidad, rezando especialmente por los más necesitados. Y esto, queridos hermanos, nos invita a nosotros a comprometernos. El compromiso con nuestra sociedad, el compromiso para que vivamos y estemos siempre como Cristo quiere, como buenos cristianos y como honrados ciudadanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, vengan ahí, entren aquí, pónganse allá la cruz, ahí. Eso, muy bien, bien arriba la cruz. Pongan de pie la cruz. Eso, bueno, ¿quién va a la dueña de casa? Ayúdenme a ver, señora. Ahí póngale el asiento, porque si no usted... Ahí viene un anciano, así, a ver, ayúdame a ver por visitarse. Vamos a ver. Mañana vender hogares a pillarse. Bueno, a ver, pues, señora. Ahí está. Ahí le traen también al anciano. Entonces, que apenas está caminando. Ponete aquí. Ahí ponete. Octava estación, Jesús, que encuentra justamente a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros mismas y por vuestros hijos. Jesús, aunque sufre enormemente, no se concentra solo en su dolor. Él sabe que su pasión no es solo un sufrimiento personal, sino que un sufrimiento compartido por muchos. En la misma cruz, Él toma sobre sí el sufrimiento de la humanidad. Las mujeres representan a las víctimas de la violencia estructural. Y Jesús les pide que miren más allá del sufrimiento inmediato y vean el sufrimiento colectivo. Hoy estamos llamados a ser solidarios con los que sufren, pero también a luchar por un mundo más justo donde no haya más víctimas de injusticia. La vida de cada persona es preciosa y Jesús nos invita a cuidarla con amor. Señor, enséñanos a llorar con los que sufren, pero también a luchar por su liberación. Que no nos quedemos indiferentes ante la injusticia que nos rodea, y que como Jesús llevarnos el dolor del mundo en busca de una humanidad redimida. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, a esa me la ven apellido. Estigarribia. Mire, ¿cómo es ese apellido? Martínez. Estigarribia Martínez. Entonces estamos visitando esta familia aquí. Đấy có bao nhiêu Hyundai nào mà đây nó lên đây 39 años. Càng cái này là để tìm mặt. Ahí la de arriba. No, ahí. Bueno, entonces así visitando a esta familia, a ver, le vamos a entregar un poco de víveres, a ver, lo que ya me di, un víveres como la comunidad lleva, pues ya vi algo en este Viernes Santo que es tan importante. A mí se lo llevo que vende de Hega, tu mamá, y se lo llevo para este vi siempre. A ver, veré como hoy siempre el acompañamiento lleva, oye, a ver, vende visitar, o luego ve la comunión, o luego ve la unción de los enfermos. Se ha chumado que voy una vez por visitar. Bueno, así es que vamos a pedir al Señor siempre por esta familia y por nuestras familias. Vamos a seguir rezando, obrero continuada. Y vamos a seguir rezando entonces que les bendiga el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Bueno, los monaguillos van a llevar la cruz ahora. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Vamos a cantar juntos con fuerza y entusiasmo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a mí buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Fue rechazado y desechado por los hombres, hombres de dolores, que saben lo que es sufrir. En esta tercera caída, Jesús nos muestra la resistencia del amor. Aunque parece que todo está perdido, Jesús no se rinde. A veces la injusticia que parece ganarnos, las caídas parecen definitivas, pero el ejemplo de Jesús es claro. No podemos rendirnos. La vida de los pobres y oprimidos, de aquellos que caen bajo el peso de la injusticia, no están perdidas. El Señor nos enseña que no hay derrota definitiva. La caída de Jesús nos invita a levantarnos, a luchar una vez más por la justicia. Cuando caemos, lo importante no es quedarnos en el suelo, sino levantarnos y seguir adelante. La lucha por un mundo más justo es larga, pero no podemos abandonar. Entonces estamos aquí en la novena estación. Jesús que cae por tercera vez. Bueno, ¿cómo es el apellido de la familia? Cabrera Maestro. Ábalos, Cabrera Ábalos. Entonces, que el Señor les bendiga. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene la familia Cabrera? 5 hijos. Ambos de nietos. Grande hijo a Beima, ¿dónde mandó a Beima? ¿Voy año le conté señora? ¿Voy año? 83
23. Esa la piensan ahí por interés. Bueno, así es que Yande Yara lleva. Bueno, como un gesto de comunidad, aquí le vamos a entregar algo, la comunidad de Cacupemí. Entonces, estamos recorriendo y así también, como un gesto siempre de solidaridad y de generosidad de la capilla para todos nuestros hermanos. Hoy entonces entregamos para la familia. Entonces, a esa figura de Cabrera, Cabrera, Ábalos, Cabrera, Ábalos. Esa era rápidamente Barrio Molino. Entonces estamos en el barrio Molino de Luque. Estamos caminando así con nuestra parroquia San Miguel Arcángel, con la capilla Cacupemí. Entonces, una bendición especial que el Señor Jesús descienda sobre esta familia, sobre todos los hijos, los nietos. ¿Cómo la vi nieto ahí? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos a pasar también aquí a esta otra familia que está esperando también. Aquí el vecino. Bueno, ¿cómo va el apellido de esta familia? Bueno, Lescano, muy bien. A ver, Lescano, vamos a bendecirle también aquí a la señora. ¿Cómo es? Lescano Maén. Romero, que el Señor Jesús también les bendiga, les dé aquella gracia que ustedes necesitan con la fuerza del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que la bendición del Señor descienda sobre esta familia de Lescano Romero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios le bendiga, y hasta luego entonces. Seguimos, queridos hermanos, rezando y pidiendo por nuestra comunidad. Seguimos rezando y pidiendo por nuestros hermanos enfermos. Seguimos rezando y acompañando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a todos los habitantes de esta hermosa parroquia, de esta hermosa comunidad de Cacupemí, barrio Molino de Luque. Vamos a cantar todos juntos con entusiasmo, acompañando a Jesús en su camino a la cruz. Sentir tu presencia en mi vida, ser luz que brilla sin cesar, saber que me inspiras confianza, amar y gozar con tu amor, cruzar tu mirada en la duda, arder cuando escucho tu voz, saber que en el pan del camino yo siempre te voy a encontrar, abrir si golpeas mi puerta, estar siempre pronto a partir, romper las barreras del miedo, ser faro, ser guía, ser sal, sentir tu presencia en mi vida, ser luz que brilla sin cesar, saber que me inspiras confianza, amar y gozar con tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quién es dueño de la casa? ¿Dónde está? ¿La familia? A Pepe Moí. Se queda tu antorcito, Pepe Moí. Y me da la bendición especialmente. Entonces, ahí está. Entonces vamos a pedir, ¿cómo es el apellido de la familia? Benítez Carvalho. Muy bien, vamos a pedir por ustedes. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Uno solo hijo. ¿Y cuántos nietos?
4 nietos y Chevy nieto. Fuerte aplauso para esta familia. Viva la Chevy nieto. Bueno, pero ¿dónde hay como años de mi tenéis? ¿Dónde? Casi 80 años, 79 años. Muy bien. Estaremos hoy entonces de verdura, Indevano 80. Muy bien. Vamos a rezar entonces en este camino de Jesús que nos acompaña hoy en esta 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz redimiste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él no lo aceptó. Después, al crucificarlo, se repartieron sus vestiduras, echando suertes. La desnudez de Jesús en la cruz es una imagen de la pobreza y vulnerabilidad de tantos en nuestro mundo. Hoy en día vemos a millones de personas a las que se les arrebata la dignidad. Los inmigrantes son despojados de su identidad y tratados como objetos. Los pobres son marginados y olvidados por las estructuras sociales. Jesús, al ser despojado de sus vestiduras, nos muestra que la verdadera dignidad no depende de lo que poseemos, sino de quién somos ante los ojos de Dios. Es nuestra humanidad la que nos hace dignos y no lo que acumulamos. Los que están en los márgenes de la sociedad son los que más necesitan ser reconocidos en su dignidad. Jesús nos invita a despojarnos de todo aquello que nos impide ver a los demás como verdaderos hermanos. Vamos a darle una bendición especial a esta familia Benítez Carvalho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que la bendición del Señor descienda especialmente sobre esta familia Benítez Carvalho, sobre sus hijos, sobre sus nietos y sus 3 bisnietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como un gesto entonces de la comunidad, le entregamos entonces ahí un poco de víveres como gesto de la comunidad en este camino también que estamos haciendo. Y agradecemos verdaderamente al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, entregándose totalmente con generosidad en la cruz. Nosotros seguimos rezando y cantando y caminando. Ahora entonces vienen todos los jóvenes, los varones, vengan aquí. Todos los varones, Peyuque, van a llevar ahora la cruz de Cristo. Muy bien. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Fuerza. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 11ª estación.
Jesús que es clavado en la cruz. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La crucifixión de Jesús nos muestra hasta dónde llega el amor de Dios por la humanidad. Jesús no solo sufre por nuestros pecados, sino que nos da un ejemplo de cómo debemos vivir, no con violencia, no con odio, sino con amor y perdón. La cruz es el lugar donde Jesús toma sobre sí todo el mal del mundo. Él se ofrece como sacrificio, pero también nos invita a seguir su ejemplo de entrega y generosidad. En el mundo actual, donde la violencia parece ser la solución a todo, la cruz nos desafía a encontrar en el perdón y la reconciliación la verdadera fuerza. No hay amor más grande que el de Jesús en la cruz. ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirlo? Entonces en esta 11ª estación estamos, parece la vez de apellido de esta familia. González Velázquez. Muy bien. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos 6 hijos. ¿Eh? 6 hijos. Y 12 nietos. 12 nietos. Muy bien, nietos. Neira. Y mitad de los nietos fuera. Bueno, muy bien. Entonces así es que hoy venimos aquí para traer esa bendición especial. Que el Señor les acompañe a la familia de ustedes. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar entonces por esta familia, que el Señor siempre les acompañe, les dé la salud y les dé la fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. También con un gesto entonces de la comunidad de Cacubení, entonces esto para la familia, queda ahí un poco de víveres para ustedes, ¿eh? Y seguimos rezando y acompañándonos siempre en nuestro camino de la cruz. Que Dios les bendiga a todos, ¿eh? Bueno, muy bien, hasta luego. Bueno, muy bien. Amén. Bueno, la clase tuya. No, año más. Mañana con 68. Mucha fuerza. Hasta luego. Aunque me voy, yo volveré. No os quedéis tristes, aunque me voy, yo volveré. Aquí vamos a dar una bendición también especial a esta familia que saca su altarcito en este caminar del Vía Crucis de Jesús. ¿Qué tal va, señora? ¿Cómo va ese apellido? ¿Cómo va este apellido? ¿Tu apellido? ¿Cómo va tu apellido? González. Bueno, que te lo venir González, apellido otro González. ¿A ti González? Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca sobre todo en este camino del Vía Crucis. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a ir caminando con Jesús. Ahora los jóvenes que están llevando la cruz. Cada día llevamos nuestra cruz a cuestas. Lo importante, decíamos, no es cuántas veces caemos, sino que cuántas veces con la fuerza de Dios nos levantamos. Levantarse hacia el camino de la resurrección. Levantarse buscando la fuerza de Dios que nos acompaña, que nos fortalece. Nunca perder la esperanza. Nunca quedarse en las cosas inútiles del mundo.
buscar siempre la fuerza de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos exige vida plena, vida en el Espíritu, vida en la gracia de su Hijo Jesús. Generosidad, amor, entrega, solidaridad entre nosotros como pueblo. Vamos a seguir caminando juntos y cantando, agradeciendo a Dios su generosidad. Tristes, aunque me voy, fuerza, aunque me voy, yo volveré otra vez. Cuando los hombres los persigan, no tengáis miedo, confiad. Confiemos en el Señor, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Nos quedéis tristes, aunque me voy, yo volveré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Den lugar ahí al colectivo, vengan todos aquí. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos Y aquí nuestros jóvenes que llevan entonces la cruz de Cristo, nos dejamos acompañar por Jesús, que una vez más muere por nuestros pecados. Darle sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Pedirle al Señor que nos dé esa iluminación y esa fuerza y esa gracia. Y así caminando, vamos cantando y vamos ofreciendo al Señor este momento de nuestro caminar. Nuestro camino de la cruz, nuestro camino de Jesús, nuestro camino por el mundo, para darle sentido a nuestra propia existencia. Bueno, y aquí les saludamos. Vaya a ver el apellido, la salud. ¿Cómo es el apellido de la familia? Román, creo que es el Caraí. Bueno, una bendición especial para esta familia Román. Que el Señor Jesús les bendiga y les mantenga siempre en la salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Aquí también esta familia. ¿Cómo es el apellido de ustedes? Reyes Ovelar. Bueno, una bendición especial también para esta familia. Reyes Ovelar, en este Viernes Santo, que el Señor les acompañe. Bueno, y aquí estamos llegando a nuestra siguiente estación. Estación número 12ª. Bueno, buenas. Yo ya estuve aquí en esta casa, me parece. Yo una vez sí. ¿Cómo es el apellido? Figueredo Maestro. Figueredo Caballero, sí. Recuerdo que ya estuve. Bueno, así que vamos a rezar un poco por la familia Figueredo Caballero también. En esta 10ª estación,
Jesús que muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, dando un fuerte grito, exaltó el espíritu, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La muerte de Jesús en la cruz no es un solo acto de sufrimiento, sino total entrega. Él no murió por sí mismo, sino por todos nosotros. En la cruz, Jesús asume el pecado del mundo, la justicia, el dolor, y en su muerte nos da la vida. La cruz no es fácil, sino el comienzo de una vida. Hoy vivimos en un mundo donde la muerte sigue siendo un símbolo de derrota. Pero Jesús nos dice que la muerte no tiene la última palabra, la vida sí la tiene. En Cristo la muerte ha sido vencida. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser portadores de la esperanza de vida. Estamos dispuestos a vivir y morir con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que la bendición descienda especialmente sobre esta familia Figueredo Fallero, ¿verdad? Así era. Bueno, que el Señor, sobre todo, les bendiga, vuelva la salud. Bueno, y ella hace cuánto que está en silla de ruedas. 5 años ya. Sí. Pero ¿cómo va a estar? ¿Recuperar? Bueno, un poquitito, de a poquito. Bueno, muy bien. Que el Señor entonces le bendiga, le fortalezca siempre, le devuelva esa salud, sobre todo la salud espiritual, y a todos ustedes también como familia les dé fuerza. Ya la ven de Curuzuy, Así es que hay que fortalecerse con esa cruz y llevar adelante, ¿verdad? Y darle sentido a nuestros sufrimientos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos ahora en este momento a entregarle como un signo y un gesto también aquí a la familia. Eso queda entonces de la comunidad aquí de la parroquia Cacupemí y también aquí de Santa Catalina de Alejandría, ¿verdad? Entonces para que les acompañe siempre en este momento también de sufrimiento y de dolor. Muy bien, que Dios le bendiga. Hasta luego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí también la familia, ¿cómo es el apellido de la familia? Ocampos. Bueno. ¿Y el segundo apellido? Ocampo Maestro. ¿Ocampo qué? Turro Ocampo. Bueno, que el Señor Jesús también les acompañe a usted, a la familia, en esta Semana Santa, especialmente hoy, en este Viernes Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Seguimos caminando con nuestro Vía Crucis, pidiendo al Señor que nos dé la fuerza necesaria para llegar a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de nuestra cruz, podamos vencer todo obstáculo y resucitar con Cristo. Vamos cantando con mucha fuerza y entusiasmo. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Fuerza. El Señor es mi hermano, Me refugio en ti. conmigo va el Señor, Me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Fuerza. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Mi suerte está en su mano, Me refugio en ti. siempre tengo al Señor. Me refugio en ti. Fuerza. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti.
Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Con él caminaré, Me refugio en ti. con él me moriré, Me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Cantemos al Señor, Me refugio en ti. Él es nuestra heredad. Me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Ponen hacia aquí que viene el colectivo. Todo aquí hacia esta parte. Hoy está viniendo el colectivo Peyupao. Vamos a darle espacio al colectivo, que pase tranquilo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y así, queridos hermanos, estamos llegando aquí a la última, ya casi última estación, a la 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Bueno, ¿cómo va el apellido de la familia aquí? Buenas tardes. Castro Mae, va a ser un apellido. Castro Ábalos. Vamos a rezar juntos como comunidad. Vamos a dejar la bendición especialmente. Después se preparan ya todos los que son papás, caraye, papá, y abuelo, papá, solo los que son papás. No, de Corea y abuelo, abuela no ve. Ahora los papás. ¿Hoy vio la papañón de antes de papañón, de nena y abuelo? Ah, no, entonces de solo los papás. Ya dicen que son los más jóvenes, los que todavía no son abuelos, que llueve. Todos los que son papás y no son abuelos, que llueve, me dan algunos suman, todos los que son papás, pero todavía no son abuelos, jóvenes. Todavía no son abuelos, bueno, ahí no van. Claro que ya Inita, y después vamos a llevar esa cruz como papás y así responsabilizarnos siempre en nuestra familia. Vamos en esta 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea, miembro respetable del Consejo, que esperaba también el reino de Dios, se atrevió a ir a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y llamado al centurión le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. El cuerpo de José, de Jesús, es entregado a María. En ese momento la Virgen recibe a su hijo muerto como un signo del sufrimiento de todas las madres que pierden a sus hijos. La ternura con que María acoge a Jesús nos invita a cuidar el cuerpo de cada persona. No podemos ignorar el sufrimiento de los demás. Debemos ser como María, acoger el sufrimiento, acompañarlo y nunca rechazarlo. Jesús nos enseña que la vida es un don, que cada vida humana es preciosa y debe ser protegida y amada, sobre todo en los momentos de vulnerabilidad. Si realmente queremos ser cristianos, debemos estar cerca de los que sufren, abrazarlos como María abrazó a su hijo y darles dignidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y bendecimos a esta familia Castro, Ábalos, Castro, Ábalos, para que el Señor les bendiga. También a estos papás que ahora nos acompañan y van a llevar la cruz hasta la estación última de nuestra capilla, Santa Catalina de Alejandría. Muy bien, que el Señor le bendiga y le dé todos los beneficios que está necesitando para su familia. Y aquí, como signo también de nuestra parroquia, de nuestra capilla, de nuestra comunidad, entonces un poco de víveres. Y vamos caminando, queridos hermanos, ya en este último tramo, en este último momento de nuestro Vía Crucis, en que cada uno de nosotros acompaña a Jesús, pero al acompañar a Jesús, también Él nos dice, cada uno tome su cruz y me siga. ¿Cómo dice? Cada uno que tome su cruz y me siga. Muy bien, vamos cantando con entusiasmo hasta llegar a la última estación que hoy nos reúne juntos como comunidad. Llevamos nuestras cruces del día a día, nuestras cruces en la familia, nuestras cruces en el trabajo, nuestras cruces en nuestra política, nuestras cruces en nuestro país, nuestras cruces de tantas injusticias, nuestras cruces, en fin, con la cruz entonces peña de llevar a ti Ari, pero vamos a entender que llevar la cruz es para llegar a la resurrección. Entonces, tú nos salvarás, oh Cristo reinarás, Señor, tú nos salvarás. Fuerza. Hermanos, la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios. Sabemos la cruz de Cristo que nos muestra la salvación de Dios. Oh Cristo, tú reinarás, Señor, tú nos salvarás. Fuerza. Oh Cristo, tú reinarás, Señor, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás, Señor, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás, Señor, tú nos salvarás. Muy bien, aquí llegamos entonces a la estación número 14, bueno, ¿cómo va el apellido de la familia? Rojas Samaniego, aquí saludamos, traemos también la bendición en esta 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. José de Arimatea, después de bajar el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en el sepulcro que estaba acabado en la roca. Y a continuación hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El sepulcro de Jesús es el lugar donde todo parece acabar, pero sabemos que no es así. En el lugar donde la esperanza parece ser sepultada, pero allí en donde comienza la verdadera vida. Jesús no termina la muerte, sino que la vence. El sepulcro vacío es el anuncio de que la muerte no tiene la última palabra. En este mundo, muchas veces sentimos que la injusticia y el sufrimiento tienen la última palabra, pero Jesús nos muestra que no es así. La esperanza, la vida, la resurrección son más fuertes que cualquier sufrimiento. Como iglesia, debemos ser portadores de esta esperanza, de la certeza de que, aunque pasemos por la oscuridad, la luz de Cristo siempre nos llevará a la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, una bendición especial para esta familia que hoy nos reciben aquí. Y como un gesto también siempre
desde nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad de parroquia. Ahí entonces le van a entregar un poco de víveres también, como un signo de generosidad y de solidaridad para con nuestros hermanos. Bueno, vos estás en silla de ruedas, imagínate, ACV te agarró, pero ya está mejor. Mejor, gracias a Dios. ¿Y cuándo te sucedió eso? 2021. Bueno. Y entonces caminar con esto. Sí, pero te está moviendo. Haré cocinar por lo menos. Ayuda a Caruna ni entonces. Bueno, muy bien. Bueno, me va a esperar eso. Así que te testigo, Dito. Muy bien. ¿Quién va a ser su papá? ¿Estaba aquí? No. No está ahora, está adentro. ¿Y ustedes qué son? ¿Vos qué son? ¿Su hijo? ¿Su nuera? ¿Su hija? ¿Su nieta? Entonces, ¿o tu hija? Tu hija. Ya. Se hijo de tu hijo. Bueno, entonces así es que la bendición del Señor hoy descienda especialmente sobre ti y sobre todos nosotros también que estamos aquí caminando. Esta es la última estación, pero esto, decíamos recién, no termina en el silencio, no termina en el sepulcro, como dice Jesús expuesto en el sepulcro, sino que es un camino todavía, pero es un camino de silencio. Entonces nosotros vamos a ir ahora en silencio total, ya bastante ya, y vamos a entrar en la capilla Santa Catalina de Alejandría. Entonces esta capilla que pertenece también a la parroquia San Miguel Arcángel. Entonces vamos a reunirnos ahí, vamos a hacer nuestra última oración y nos vamos a despedir porque hoy es el Viernes Santo. Pero nuestro camino termina aquí, no vamos a hacer todavía la estación de la resurrección. ¿Por qué? Y porque eso lo vamos a hacer mañana a la noche. Y todo lo que vamos a seguir haciendo hoy, esta tarde, esta noche, mañana a la mañana y mañana a la tarde, es el momento del silencio. ¿Pero qué quiere decir el silencio, queridos hermanos? No es solamente el silencio externo, el silencio, más de allá jugué, hoy va a ver, nebo fui a ver radio, va a ver, se mandó la hora de abuela, la hora ya, hoy la dispararon o lo que sea, silencio total, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante también el silencio externo? Porque tenemos que hacer un silencio interior, es decir, por dentro, donde cada uno va pensando y va diciendo, Señor, esta es mi vida, así me presento ante ti, estas son mis obras, lo que estoy haciendo, cómo me estoy esforzando, quiero mejorar, Señor, quiero seguir creciendo como cristiano. Diga, estoy entonces soy coña de isla cristiano, creía llevo, sino que cristiano que camina siempre hacia su resurrección. Así que le damos la bendición final a esta familia, para que el Señor le acompañe siempre, para que puedan recuperar la salud, para que ustedes también siempre tengan trabajo, salud y sobre todo para que tengan el bienestar en el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos caminando y vamos a rezar profesando nuestra fe. Y ahora entonces le voy a pedir a los abuelos, ahora sí a gustar los abuelos, hagan los abuelos fuera, peyugue, todos los abuelos, peyugue, todos los abuelos, Jaite Beñe Sumata aquí al grupo de los padres y vamos a llevar adelante nuestra cruz hasta la capilla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó del muerto, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré,
Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así, queridos hermanos, hemos celebrado hoy, este Viernes Santo, comenzando con las 7 palabras, con el Tupaitú, la pasión del Señor, y ahora concluimos con nuestro Vía Crucis. Que el Señor les acompañe en estos momentos todavía del Viernes Santo y mañana del Viernes Santo, para encontrarnos en la parroquia a las 19 horas, ¿está? En la capilla Cupemí. Y ahí entonces vamos a seguir siempre, y ya con eso vamos a hacer que nuestra vida resucite también con Jesús. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. Amén. Amén. Podemos irnos en paz. Gracias a Dios.